que pare, con Javi Godoy. Bienvenidos, bienvenidas al último Haz que pare de la temporada. Espero y deseo que en septiembre volvamos con más programas, seguro que sí. Y para despedirnos, lo que he querido, o la intención es que soplemos velas. Porque seguramente ya a todos os suene y lo hayáis visto en algún sitio, alguna imagen, una de las grandes películas de la historia, y me atrevo a decirlo así, cumple 50 añazos, medio siglo de la película de Spielberg, Tiburón, que hoy quiero desmenuzar, que quiero destripar, nunca mejor dicho. Para ello me he traído a dos titanes de la crítica, a dos periodistas, críticos de cine, como son Ricardo Rosado. Hola, Ricardo. Encantadísimo, muchas gracias por traerme aquí. Sí, ¿estás a gusto? ¿Estás bien? Estoy a gustísimo y más hablando de lo que vamos a hablar. Me encanta, muchas gracias por este ratito, gracias por venir. Y a mi derecha, la gran Elsa Fernández Santos. ¿Qué tal, Elsa? Muy bien. Sí. Me decías antes de empezar que esta peli te hace feliz. Sí, es un poco raro decirlo, Sí. pero me encanta verla, la verdad. Me coloca en un sitio como de la infancia, como, no lo sé, me lleva al verano, además, a un verano traumático, pero me lleva al verano y me encanta, me encantan todos los personajes, no sé, ahí tengo algo casi familiar con la película. Sí, sí, sí. Me- Bueno, debo decir, Elsa, que hace poco publicaste un artículo en El País que además poco yo... No que te llamase por eso, porque yo te suelo leer, igual que a Ricardo, que está en todos lados. Bueno, para que la gente un poco sepa, Elsa, tú sueles escribir en El País y Ricardo suele escribir en Fotogramas también. Me encanta cómo escribís, también es una de las razones por las que estáis aquí. Gracias. Bueno, vamos a hacer una cosa. Quería empezar con una pregunta como súper directa, ¿vale? Es una pregunta un poco quizá extraña, pero imaginad que tenéis que recomendar Tiburón ¿Sí? a alguien por primera vez que no sabe que Tiburón, la peli, o Jaws existe, ¿no? Entonces, imaginad, ¿cómo se la recomendaríais? Oye, tienes que ver Tiburón. Uf, pues yo creo que pues tienes que verla porque es una película fundamental, primero para entender todo el cine que vino después y también para ver cómo una película recogía una tradición también, ¿no? Porque yo creo que es una película que tiene muchas cosas de cine clásico, pero que las coloca en otros sitios, no sé. Yo creo que se puede recomendar como, mira, la ves y luego la comentamos. Y porque está comprobado que la película es así, quiero decir, somos muy subjetivos hablando de esto porque esto es arte y el arte es subjetivo, pero hace 50 años que se estrenó esta película y aquí estamos los tres una mañana de julio para hablar de esta película. Quiero decir, con el paso del tiempo pone las cosas en su sitio y esta película, vamos, indudablemente es algo que tienes que ver alguna vez en tu vida y es muy raro que no te termine enganchando por algún lado. Se dijo, por el tema de la recaudación, cuando se estrenó, fue tan brutal la taquilla que hizo, que se le puso la etiqueta, o tiempo después, del primer blockbuster de la historia del cine. Un poco lo que entendemos por blockbuster, ¿no? Que este es este tipo de superproducción, aunque yo creo que Tiburón no era el caso, pero que lo rompe en taquilla. ¿Creéis que es así? O sea, ¿la etiqueta está bien puesta? Bueno, es un hecho, ¿eh? O sea, yo creo que no es tanto una etiqueta como que ocurrió así. O sea, vamos a ver, el presupuesto de la película fue enorme porque Bueno, se pero sí, triplicó. claro, O sí, sea, sí. fue un desastre detrás de otro y el presupuesto se triplicó y realmente fue una sorpresa para el propio Spielberg, que yo creo que él pensaba que era el principio y el final de su carrera, la película, ¿no? Y yo creo que sobre todo es cuando se habla del blockbuster de verano, ¿no? Que es esta película que en verano se convierte en una cosa súper popular, que va todo el mundo a ver. Yo creo que sobre todo lo que Tiburón marcó ese cambio en una especie de rito casi veraniego que son las superproducciones de verano, ¿no? Es un poco la... Absolutamente, y además es que en realidad, aunque la película no tuviese de entrada un presupuesto gigantesco, aunque terminó teniéndolo más o menos por aquellos problemas que hubo, pero el empeño del estudio sí que era conseguir algo realmente potente en taquilla. Quiero decir, se acababan de comprar los derechos de una novela que lo estaba petando absolutamente y su intención era que esto funcionase muy bien en taquilla. Y de hecho, antes incluso de saber que
iba a funcionar tan bien, la estrenan de un modo raro en la época, que es en 400 salas a la vez el mismo estreno, cuando en aquella época todavía se estrenaba semana a semana, se iban sumando salas y se preveía que la película consiguiese hacer mella en taquilla como más en el tiempo, y este fue uno de esos estrenos de vamos con todo, se va a estrenar en todo el país y el primer fin de semana es importante, así que en realidad es que sí que lo cambia un poco todo. Sí, sí. No sé si sabéis, bueno, al principio Spielberg en teoría no era el director elegido por el estudio. ¿Os suena? Porque no lo he conseguido encontrar o no he rascado lo suficiente quién pudiese estar a tiro del estudio No sé. antes de que él se encontrase con ese guión. No recuerdo cómo se llama, recuerdo oír una historia de que en un momento dado el que había sido elegido antes que Spielberg, No era Milius, ¿no? no. Se cuenta que hubo un momento con una reunión con el productor, con Zanuck, y con el autor de la novela, que de aquellas él tenía como derechos para los primeros borradores del guión, entonces estaba presente, y aquel director que estaba contratado en un principio hablaba de la primera escena y hubo un momento en el que dijo, y entonces la ballena salta. Sí. Y fue el autor de la novela el que dijo, no podemos contratar a alguien Que no que se ha o enterado". no sabe la diferencia entre un tiburón y una ballena o le da igual hasta este punto de que nos está presentando esto y todavía habla de una ballena. Y en aquel momento fue cuando dijeron, a lo mejor este señor, muchas gracias, pero no... Y llaman a este niño de 27 años, que es de verdad es muy fuerte, 27 años, por Claro, favor. había hecho el Diablo sobre ruedas y Bueno, había llevaba demostrado. tiempo en Universal haciendo, Sí, trabajando sí. cosas, y yo creo que Spielberg era un joven muy ambicioso, un joven además que convirtió el estudio en su campo o sea, él aprendió cine en el estudio, es donde Sí, se en su fijaba, laboratorio iba personal, iba a sí. los rodajes, tal. Y yo creo que fue una apuesta de, bueno, este chico que es tan listo, que se lo sabe todo, que lo quiere aprender todo, bueno, le dieron una oportunidad, pero yo creo que obviamente Duel fue fundamental para que le dieran esa De oportunidad. hecho, en el fondo es un poco una historia similar. Al Sí. final hay un hombre huyendo de un una amenaza. enemigo, no se sabe si natural, pero desde luego con poderes que escapan a su comprensión. Así que hay un Sí, poco... o sea, Spielberg lo ha declarado alguna vez, que él sintió como que, sí, que aquello podía ser una secuela incluso de lo que había Bueno, hecho. es que en el fondo es una película sobre el miedo y una amenaza, que en este caso es un tiburón, pero es una amenaza abstracta en muchos sentidos. Bueno, hemos hablado de los problemas, ya nos estábamos metiendo en el tema del presupuesto. Yo creo que sería guay contar a la gente cuáles son parte de esos problemas, ¿no? Así que vamos a hacer un poco memoria entre todos. Bueno, yo creo que el problema, bueno, o sea, como hemos dicho antes, se triplicó el presupuesto porque yo creo que el problema más gordo que tuvo la película fue que empezaron a rodar y el tiburón, que claro, entonces eran efectos especiales analógicos, no como ahora, y entonces el tiburón, que era un juguete, o sea, era un tiburón mecánico gigante. Yo creo que por cierto, creo que aguanta bastante bien el paso del tiempo, ese tiburón de fake, de mentira. Bueno, y básicamente lo que ocurrió es que se estropeó en el primer día de la primera secuencia que rodaron con él, que empezó como a tal, se estropeó el muñeco y claro, eso supuso un mes de retraso. O sea, volver a construir el tiburón, volver a arreglarlo, era un mes. Obviamente eso en una película es un disparate, porque cuando se rueda una película se está pagando muchísimo dinero para que la gente viva, en este caso era en Martha's Vineyard, que es una isla muy pija y muy cara de Estados Unidos, y entonces, claro, de repente... No habrás estado, ¿no? ¿Esa? No he estado, mira, esto ahí me queda. Claro, sí, yo creo que es un sitio guay para ir, ¿eh? Sí. Bueno, además hay todo un turismo en torno a tiburón en la isla. Bueno, total, que obviamente el presupuesto se disparó y ahí es cuando empezaron a surgir las ideas que yo creo que son fundamentales para la calidad y para que la película sea la grandísima película que es que se empezaron a tener que inventar cómo sustituían al tiburón sin usar el tiburón, ¿no? Entonces, bueno, creo que el fallo mecánico, o sea, el gran problema de presupuesto que hubo, en el fondo fue lo que salvó a la película, artísticamente.
Bueno, es verdad, o sea, Ricardo, ¿tienes por ahí algún...? Sí, no, total, o sea, el gran problema del que siempre se habla es el tiburón y el empecinamiento de Spielberg con rodar esto en el mar y no en un lago o incluso en un tanque en los estudios. Y esto pues complicó mucho la cosa, porque cuando no se colaba un barco al fondo, no tenían la luz que necesitaban, tenían que volver a dar la vuelta al barco desde donde estaban las cámaras y a Lorca que tenían que grabar, al barco de la película. Y no había manera. Y luego ya eso, cuando empiezan a rodar y cada día había un problema, se les hundía el tiburón. Es que, por favor, es que no había manera. No, y las mareas también, claro, es que es verdad que siempre se ha dicho que rodar en el agua es una de las cosas, en el mar es una de las cosas más locas, peligrosas y que nadie quiere. Y es verdad que Spielberg, que ahí también se demuestra pues ese talento, esa intuición que tiene él, o que tenía, o que tiene, vamos todavía, que era esa cosa que él quería una película que fuese muy auténtica, que fuese casi documental de alguna manera. Entonces, o rodaban en el mar o esa película, ese tiburón no se lo iba a creer nadie. Y efectivamente tenía razón. O sea... Eso, fíjate, eso que dices del tono documental es maravilloso porque lo consigue también gracias a usar gente del pueblo, ¿no? Para todas las escenas en las que se ve cuando cazan al tiburón, las reuniones. Entonces tenían claro que ahí iba a haber gente, porque incluso hay gente que tiene cierto protagonismo, que es también de la isla. Sí, o sea, el yo creo chico, que el chico joven del principio. Sí, yo creo que excepto los actores profesionales, sí, que venían de Hollywood, por decirlo que así. son en realidad los 4, o sea, los 3 principales y la mujer del sheriff, yo creo que el resto son actores naturales, sí, creo que sí. Es que allí se lo pasaron, o sea, piensa que antes de que llegasen los grandes problemas, rodaron toda la parte que era en tierra y esa parte del rodaje, que fueron las primeras 2 o 3 semanas, fue bien. Y allí se lo estaban pasando todos muy bien en el pueblo, sobre todo Richard Dreyfuss, que tiene fama de juerguista. Creo que conoció a todo el pueblo y es que claro, el pueblo está implicadísimo. Había gente de Hollywood allí de repente rodando una producción importante, así que como para no estar contento y no querer salir en la película. Sí, Robert Shaw no le pasaba lo mismo. No. No le gustaba la película, le parecía una estupidez, no se creía nada, pero no sé dónde leí que fue su hijo que le convenció, porque además es verdad que Martha's Vineyard es un sitio, tiene fama de muy bonito, es una isla costera, toda esa zona es muy bonita de Estados Unidos, y entonces creo que el hijo le dijo, nada, papá, nos vamos, tal, y creo que fue el que le convenció, porque él no quería, le parecía la película, le parecía una bobada. Él quería estar en un rincón bebiendo, bueno, porque era un borracho de tomo y lomo. Sí. Él decía que en los descansos estaba hablando de cada vez que se nos hunde el tiburón y tenemos que parar 2 días otra vez, que él los descansos los pasaba bebiendo, Richard Dreyfuss hablando, que no se callaba y que... Además tuvieron una relación tormentosa. Como en la película o peor. Sí, exacto. O sea, es que si al final les vino bien que se llevasen tan mal, porque al final lo traslada un poquito. No, absolutamente. O sea, es totalmente creíble cómo tienen ese duelo entre ellos todo el tiempo. Uno le dice tal, el otro le contesta, mientras el personaje de Roy Scheider es... Bueno, y también esa especie de lucha de clases que se establece entre ellos, que es una parte bastante cómica. Sí. O sea, él es de una universidad de Ivy League y él, en cambio, es un trabajador del marinero de verdad, ¿no? Entonces, toda esa cosa está muy bien traída, tiene gracia, te da mucha información de los personajes de una manera muy fácil, porque claro, también tú los vas situando de alguna manera. El sheriff es un neoyorquino que odia el agua, el viejo lobo de mar, que es un obrero del agua y del mar, y luego el pijo universitario que viene con su equipo perfecto y monísimo. Es maravilloso el trío, sí. Me encanta porque hay un momento de la película en la que hace como una especie de mofa el jefe Brody sobre las palabras que utilizan en la isla, no sé si os acordáis. Está hablando con su mujer y ella utiliza una expresión que él le dice, ¿por qué dices eso así? ¿No? Nosotros decimos tal, claro, él está haciendo como ya esa diferenciación. Estoy aquí un poco... No estoy en mi territorio, soy de secano. Que eso le da también un punto western a la película. O sea, él es un sheriff que viene de fuera bueno y se encuentra con eso. Bueno, es que la película recoge mucho esa tradición del western. También lo del trabajo en equipo. O sea, al final es un sheriff que se va con 2 profesionales
a por él, que eso es muy de Howard Hawks, o sea, es esa cosa del trabajo en equipo, los profesionales y el sheriff que está un poco abandonado y se coge a estos dos. Vamos a por el... Sí. A por el De hecho, tú en tu enemigo. artículo utilizas una expresión que es hawksiano o algo así, Sí, o más hawksiana. hawksiana, sí, que me llamó la atención. Y tiraste esa referencia. Por cerrar un poco, bueno, por seguir un poco con el tema de los problemas, ¿no? A mí me gustaría decirle a la gente que esto se ve en el documental de Disney, del especial 50, que Greg Nicotero, este maquillador clásico ya referencial, se quedó con uno de los tiburones, lo restauró, o sea, uno de los tiburones reales de Atrezzo, ¿no? Y lo restauró, lo ha dejado increíble y se lo han llevado al Museo ¿Sí? del Cine de Los Ángeles. No Este sabía. museo, sí. Que es historia, absolutamente. O sea, el tío lo pidió porque lo tenían en una chatarrería dispuestos ya a... Pero en el parque de atracciones de Universal no hay uno, no está el original. Pero yo no sé si es original, ¿eh? Ahí No estoy seguro. se comenta que, ¿Sí? Yo no que estaba- Spielberg, se comenta que Spielberg cedió uno, bueno, que cedió. Hubo un momento en el que Spielberg dijo, os podemos dar uno de verdad, porque tenían uno que habían hecho ellos en el parque. Os podemos dar el de verdad porque la gente querrá ver el de verdad. Y que hubo gente del parque que dijo, a ver, Spielberg, a lo mejor quieres ver tú el de verdad, pero no sabemos si la gente en realidad, que yo pienso que sí, la verdad. O sea, sí me dicen que además salió en la película el bicho que estoy viendo y se supone que sí, que uno de los que se cedió al parque en los últimos años que estuvo abierto era uno que Spielberg había dado. Pues, o sea, yo lo que sabía es que lo que era auténtico en el parque era Orca, era la barca, el barco, vamos. Sí. Entonces, si ese era real y estaba el de la chatarrería, pues falta uno por ahí. A lo mejor era Lorca. Sí. Lo que cedió Spielberg, ¿no? Eso Y lo mezclado yo con el tiburón. Pues a lo mejor es eso. Pero ¿y le pertenecía al barco? Esto sí que no sabe. O sea, tú puedes ceder... No lo sé cómo debe funcionar, que es de los estudios en realidad todo eso, ¿no? Bueno, precisamente por eso lo pudieron tener, digo yo, porque al final... Es verdad también que después de esta película Spielberg se convirtió en probablemente la persona más poderosa de la industria de Hollywood, con lo cual me creo que el barco, el tiburón y todo se lo quedase todo, o por lo menos tuviese la capacidad para decidir que... Porque es verdad que Spielberg después de esta película se convierte se hace famosísimo. Le ponen ya esa etiqueta le ponen ya la de Rey alfombra Midas. roja para el resto de su vida, vamos. Piensa que esta película es la que más ha recaudado en su momento. No me acuerdo a quién se la quita Tiburón, me parece que se la quita El Padrino. El Padrino. Creo que se la quita El Padrino. Era El Padrino y El Exorcista. Claro. Y luego se lo quita a su amigo Lucas con Star Wars, pero es que luego él lo recupera con E.T. y con... O sea, Luego es que Spielberg ha Jurassic sido... pues hasta que llega James Cameron y vuelve a cargarse el juego, es que era Spielberg el que con E.T. y Jurassic Park después pues había conseguido 3 películas, había conseguido ser la película más taquillera de la historia en 3 momentos diferentes. Es que es muy fuerte. No, la verdad, luego quiero dejar ahí un huequito para hablar de su filmografía. Yo soy fanático, creo que vosotros tenéis cara de también, ¿no? Así que me gustaría que hablásemos así rápidamente un poco de quién es Spielberg, qué ha hecho y tal. Pero bueno, vale, seguimos. Bueno, el tema de los problemas lo vamos cerrando. Yo creo que al final ya pues sabemos que es sobre todo eso, ¿no? Estos muñecos de tiburón, el tema de rodar fuera, pues son los mayores problemas que se le presentaron. Bueno, y por cerrar la parte esta del parque, cuenta Spielberg que después de la película tuvo como una especie de shock postraumático, porque para él seguía soñando con el rodaje de la película y tal, y para él terapéutico fue irse al parque, meterse en Orca, en el barco que ya estaba allí situado para los visitantes y los turistas y tal, y se escondía en el barco y pasaba horas allí acostado. Y dice que para él era como sanador, hasta que fue superando un poco... Bueno, es que luego claro. Es decir, la locura de rodaje yo creo que es muy difícil imaginar. Por lo visto el guión, que esto estamos hablando de Hollywood, que tienen todo cerradísimo todo el rato, los reescribían cada mañana, o sea, cada mañana cambiaba las secuencias para adaptarlas a todos los problemas que tenían. Claro, eso... No me quiero imaginar, por muchos 27 años que tuviera, la locura, el estrés y debió ser para él una película que, bueno, que le salió bien, pero que podía haberle llevado por delante perfectamente. Es que tuvieron la suerte de que era Steven Spielberg. Ellos todavía no lo sabían porque todavía no era ese Steven Spielberg que conocemos. Pero esto a día de hoy, de vez en cuando, pasa más de lo que pensamos con superproyectos de los que en realidad se empiezan a rodar porque está agendado el estreno en un calendario.
Y claro, no sale tan bien. De repente Marvel tiene que estrenar 3 películas este año y se han empezado a rodar con 3 ideas y sin el guión y se nota. Lo que pasa es que si es Spielberg el que está detrás, pues le pasan cosas así, que no funciona el tiburón y saca ideas que mejoran la película, que no tienen guión y que al final, quedando entre todos para hablar sobre ello y para seguir dándole vueltas y tal, te saca una película que es redonda y que es que no se nota el Yo problema. creo que hoy en día, por desgracia, la industria ha cambiado muchísimo. Hoy en día no le dan la libertad creativa a nadie como se la dieron a él. absoluto. O sea, yo creo que una de las cosas que uno aprende también con esta película es que de repente le dejaron hacer. Tenía el favor del productor, que era el marido de la actriz, de la mujer de Brody, del jefe Brody. Exacto, no sabía el nombre. Entonces yo creo que él ahí tuvo una libertad que yo creo que hoy en día no existe. Sí, No existe. Entonces, claro, es la demostración de que cuando tú dejas a un creador hacer lo que sabe, o por lo menos arriesgarte, te puede salir un tiburón. Si no, ¿qué te sale? Pues una película hecha por un ejecutivo, no por un creador. Totalmente. Lo que pasa es que también eso, tienes que tener la suerte de que te toque Spielberg para No, salvar claro, por eso, ¿no? supuesto. Que estamos hablando al final de un señor que, bueno, luego hablaremos más de él, pero claro, es que es uno entre millones, es que es un tipo muy especial y pues le salió esto con un rodaje que estaba encabezado vamos, iba directo al desastre, día tras día, pero le salió tiburón y aquí estamos, de verdad. 5 décadas después es que es muy fuerte. Bueno, y también es la demostración de que la imaginación es, o sea, el que se estropease la máquina y que le obligase a pensar en soluciones en las que no se vea el tiburón, o sea, es decir, en soluciones en las que es nuestra imaginación la que pone todo lo que no vemos, es la demostración eterna de que en el cine lo que ocultas es mucho más interesante que lo que enseñas y que luego, sobre todo en algo como es el miedo, no hay nada más aterrador que lo que no vemos. Eso es a los niños, a los adultos y a todo. Y eso él, que yo creo que sobre todo es un hombre que maneja muy bien esos códigos del terror, porque él siempre dice que fue un niño muy asustadizo, un niño al que le hicieron bullying iba a decir en el periódico, al que le hicieron... al que le hicieron bullying en el colegio. O sea, que yo creo que fue una persona que conocía tan bien los miedos infantiles o los miedos adolescentes que los supo plasmar muy bien. Y claro, el miedo en el fondo es una cosa muy rara. Uno no sabe a lo que tiene miedo. Tienes miedo a una puerta cerrada, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso es lo que en Tiburón sigue funcionando, que todo ocurre en tu cabeza. Sí. Antes le preguntaba a Ricardo cuándo ha llegado Elsa, cuándo la había visto por primera vez, no, perdón, por última vez. Yo la vi ayer y de verdad, o sea, todo esto que has dicho es que es increíble lo eficaz. Es increíble. Ayer viendo la película, de verdad que me imaginaba este momento. A mí hay un momento que es cuando el muelle, están los dos señores estos que hacen... Y cuando el muelle da la vuelta, a mí es de mis momentos favoritos porque ayer pensaba... Si aquí lo estuviese viendo tan solo una aleta o cualquier cosa del tiburón, yo no estaría ahora flipando como sigo flipando otra vez con este giro de unas maderas. Exacto, es que... Bueno, luego obviamente hay algo muy determinante en esta película. Yo creo que John Williams podríamos decir que es casi tan creador como Spielberg de esta película, porque es verdad que no se puede hacer una banda sonora más perfecta. O sea, el miedo te lo da el invento sonoro de Williams, ¿no? Cómo cómo va creciendo no sabría describirlo con palabras, pero bueno, esa especie de intensidad musical que hay, que es cuando sabes que el tiburón está cerca o está lejos. O sea, el espectador sabe todo el rato dónde está el tiburón sin verlo. Eso es mucho talento tanto de Spielberg como el que se inventa la banda sonora. Claro, ¿no? sí. Luego quería hablar también de eso, Elsa, precisamente, también hay dejar un huequito a John Williams. Pero sí, son esos chelos que primero tienen una cadencia y luego tienen otra y lo va... Es genial. Bueno, pero primero, antes de nada, quería preguntaros 2 cosas. Por un lado, ¿cuál es vuestro personaje favorito? ¿Vale? ¿Y por qué? Hay que argumentar. Y también vuestra secuencia favorita, ¿vale? O este momento, como os decía yo claro. con el... ¿Sí? Yo lo tengo clarísimo. Pues dale. No empiezas tú si quieres. No, yo, mira, personaje favorito,
por muy llamativo que sea Queen, y es que me vuelven loco los tres, pero por muy llamativo que sea Queen, yo creo que Brody es el personaje más complicado porque al final es el espectador y es el personaje que está elegido para llevarte a ti, para explicarte las cosas. Y que salga también, que Roy Scheider tenga ese porte, que te apetece estar con él y estás de acuerdo con él todo el rato, y no queda como un pelagatos, además, es que, joder, de verdad lleva la película muy bien, y que consiga presentarte eso sin que te caiga demasiado mal por un lado, es que es muy complicado, y creo que está bien escrito, aunque lo escribiesen como día a día, y que Roy Scheider daba el papel perfecto, que costó encontrarle, pero mira, dieron en el clavo. Yo tengo una manía que es que cuando le veo, me encanta Roy Scheider, me parece... Tengo una manía. No, me encanta, es un actorazo, en All That Jazz es una de mis películas favoritas y es él, bueno, increíble, pero yo le veo cara de tiburón y a veces pienso que está... O sea, que eso en o sea, no puede ser que sea yo la que le veo cara de tiburón. O sea, tiene unas facciones muy raras y incluso yo creo que está un poco deformado con la lente o algo y tiene cara como de escual. O sea, es una cosa rarísima físicamente. Mi personaje favorito es Hooper, él es Richard Dreyfuss, o sea, yo sé que es insoportable en muchos sentidos, pero me hace mucha gracia. Yo creo que le da un punto cómico a la película que yo se lo agradezco. Y luego esa especie de duelo con Queen, bueno, me encanta. Me parece que Spielberg obviamente se ve muy reflejado en él. Sí. Creo que hay esa cosa del pitagorín, empollón... Creo que y luego me encanta, o sea, aparte que Roy Scheider siempre es Richard Dreyfuss es un actor que siempre me ha encantado. Aquí me parece que está increíble. Spielberg pensaría algo parecido porque al final fue un poco, no mucho, pero aparece en Always, aparece en Yo creo que ha sido su alter ego muchas veces. O sea, yo creo que tuvieron una conexión total. Sí. Incluso físico, mira cómo va vestido, la barba. Yo creo que estos son judíos los dos, ¿eh? Claro, iban en ese rollito absolutamente. Vamos, Ricardo, yo estoy bastante contigo, me encanta lo que dices. Porque es que, a ver, es verdad que es difícil elegir entre los tres, ¿no? Pero a mí la ingenuidad de Brody me gusta. Porque tú has apuntado esto, ¿no, Ricardo? Que no, en ningún momento le consideras un paria ni un pringadillo. No, pero él tiene una especie de... Bueno, es lo que dice él, es el espectador. Sí. O sea, él ocupa nuestro lugar en la película y eso está muy bien. A mí, de todas maneras, me parece que lo que ocurre con el Capitán Queen es que es el mejor actor que hay ahí. Yeah. Y se nota. Es un actorazo de otro nivel y claro, el tipo le da un aporte dramático a la película y a una especie de tensión dramática que queda totalmente reflejada en mi secuencia favorita de la película, que antes has preguntado, sí, que mi secuencia favorita de la película siempre ha sido la de la conversación final de ellos tres en el barco. O sea, la que él cuenta, la de Indianápolis, en los que cada uno enseña sus cicatrices. Sí. Que creo que la improvisaron también, no recuerdo ahora exactamente, pero creo que es una secuencia medio improvisada. Está escrita a 12 manos ese monólogo, creo que ahí metió mano todo el mundo y no... Pero ahí hay una cosa importante, Ricardo. Perfecto. Mucha gente metió mano, pero el discurso final de Queen es suyo, propio. Es Robert Shaw. Robert Shaw era guionista, también muy bueno, muy valorado, entonces le dijo, recibió una llamada Spielberg y él le pidió... Shaw le pidió a Spielberg escribirla a él y poder hacerla al día siguiente. Spielberg le dijo, vamos jodidos de tiempo, pero venga. Y fue la todo toma el final. coñazo que te puede dar un actor durante un rodaje se justifica por ese momento. Totalmente. Porque es impresionante lo que hace. Y le da además a la película una especie de altura como histórico. O sea, mete a la película en otra dimensión y además te habla de los tiburones también, porque la película tiene otra cosa que a mí me encanta, que es una especie de recorrido casi histórico por lo que son los tiburones, ¿no? Entonces, claro, él de repente cuando cuenta esa anécdota, que es inventada, por otro lado, entiendo. Sí. Eso no existió. Es inventado, yo creo. Bueno, lo del USS Indianapolis... Sí, pero lo de los tiburones que cayeron, entiendo que eso es un invento, ¿no? Sí, vamos. No tengo absolutamente ningún dato para decir una cosa. Ya, yo tampoco. Pero bueno, pues si alguien lo sabe... No sé si llevaron la bomba en el Indianapolis y un torpedo japonés. Pero de repente, cómo él cuenta ese... O sea, no solo entiendes al personaje, la locura del personaje, esa cosa que tiene mesiánica completamente, muy de Capitán Ahab, muy Melville, todo eso,
con ese monólogo queda perfectamente ya cuadrado el personaje, lo que significa y el fondo. Entonces, claro, creo que le da un valor casi shakespeariano, ¿no? al drama de la película, Que, claro, impresionante. solo lo puede hacer Robert Shaw. Solo, claro, Dentro es de que ese barco. es un actor, ahí ves lo que es un actorazo, Eso es. ¿no? Es un... Sí, y es maravilloso cómo une a los tres personajes, porque esto me lleva a pensar en el final de la peli. Lo siento si alguien no lo ha visto, pero bueno, yo creo que Bueno, ha tenido yo creo que 50 a años. estas alturas Ha tenido 50 Vale, años. Exacto. que sale un tiburón. se los come. Pero hay un momento en el que ya antes de que ellos se vayan a ir nadando, apoyados en la tabla o lo que fuese aquello, Hooper le pregunta a Brody, ¿Quint? Sí, es una pregunta así como muy rápido, muy breve, y Brody le dice no. Y pone una cara a Richard Dreyfuss de... Hay tristeza, ¿no? Es un hecho dramático que muera una persona, pero en realidad, aunque se llevaban mal, hablo de la peli, de los personajes, pero Bueno, esa conversación los había unido. es que en cierta forma, en ¿no? esa secuencia del monólogo, la cara de Richard Dreyfuss es impresionante Sí, porque sí. todo ese duelo que tienen los dos personajes, ahí se rompe porque de repente lo entiende. Él entiende la locura de Queen, él la entiende gracias a ese monólogo final del barco. Es el corazón narrativo de la película. Ellos llegan al clímax de su relación ahí antes de que la película nos dé el clímax final de la aventura. Pero es genial porque además viene precedido por un chiste buenísimo, que es lo de las cicatrices. Sí, Es que lo está del muy bien. pelo. Es que está muy bien hecho. Entonces, estás relajado, ellos por fin se entienden, por fin hay una unión entre ellos y luego viene el monólogo final. Es que es, ¿Y os que es acordáis? prodigioso como está rodado todo Sí. esto. Antes de que nos digas tu secuencia favorita, Ricardo, ¿os acordáis de ese contraplano? En esta conversación estamos viendo todo el rato a Quint y a Hooper, pero hay un contraplano De Brody. que se mira su cicatriz del apéndice. Es eso, o sea, ese chiste y decide no compartirlo. yo solo puedo ofreceros Sí, esto que me han operado de apendicitis. Es lo único que tengo. O sea, meter ese chiste ahí. Bueno, es un momento de camaradería, ¿no? De camaradería masculina, además, que es una cosa también, yo creo, del western, está muy bien pillado eso hay un momento en que por fin hay una comunión entre los tres, ¿no? Con lo cual esa amistad es para siempre, aunque muera uno de Eso ellos. es. Porque además esto ocurre justo antes de que el tiburón ataque el barco. Es decir, no hay ninguna transición entre esta secuencia y el ataque. No, es que es lo O sea, que no le ha hay- dicho, no hay que es el fundido. clímax antes del clímax final. Es el clímax narrativo entre los personajes y ahora ya terminamos la película. Sí, sí. Exacto. Es increíble, o sea, cómo está pensado y cómo funciona, cómo sigue funcionando. Es que por eso, de verdad, seguimos hablando de esta película a día de hoy, es que tiene muchos aciertos y uno de estos es Totalmente esto. de acuerdo. Ricardo, tu secuencia. Pues a ver, no sabría con qué quedarme, pero quizá lo primero que me viene a la cabeza, además de esta especie de cold open que tiene, casi de slasher maravilloso, con chavales portándose mal, que como se van a portar mal se los va a comer el malo. Yo creo que la escena del pánico en la playa, cuando se come al niño el tiburón y tenemos la dolly zoom, la cara de... Yo creo que eso está rodado maravillosamente y sigue siendo uno de esos momentos en los que lo puedes poner en cualquier picadito de películas y todo el mundo entiende perfectamente a qué nos estamos refiriendo y te vuelve a llevar a lo de blockbuster de verano. Es que son muchas cosas lo que te lleva Además, esa escenita. ver todo eso a plena luz del día, ¿sabes? Ricardo, Pánico no es usual. en una playa donde es para que la gente esté bien a gusto y a plena luz del día. Es que es muy difícil romper eso y conseguir que la gente le tenga miedo a estar de día en la playa. No, el dolly es maravilloso, Ricardo, estoy de acuerdo. Y lo previo, las transiciones previas de la gente pasando y aprovechaba Spielberg a cambiar el plano, es magia pura, ¿eh? Y cómo tú vas entrando ya en el Sí. ambiente, lo mismo, El ¿no? Has perro, visto al tiburón. el perro. perro. Es que es impresionante. Eso es. Es que te va preparando y tú ya estás dentro. Tú estás jugando contigo todo el rato y te va calentando hasta que pasa lo que tiene que pasar. Pero... En la secuencia inicial también hay una cosa que para mí el verano es esa secuencia, la del campamento, todos ahí tirados en la playa con la hoguera, pero no tanto malos. También creo que ahí hay un punto, o sea, está ese mundo hippie que está desapareciendo también. Y hay una cosa ahí como la chica rubia. Yo siempre la he visto también en un código ahí como de adiós a una época, también comiéndose a esta especie de chica desnuda, rubia, que representa la era de Acuario un poco y que se acabó.
Total, o sea, estaban rodando eso en el 74. Pues es que Exacto. era la despedida, La ¿no? despedida total. Pues eso Elsa, me hace acordarme, y yo no sé si eso también tiene que ver un poco con esa especie de pánico que tenía Spielberg a ciertas fiestas en la playa que se lo llevaban sus colegas Scorsese y demás. No sé si Sí. habéis leído Moteros Tranquilos, que lo cuenta Biskin, Sí. cómo él a veces salía corriendo de esas fiestas por pura timidez y por pura inadaptación. Bueno, porque todos se ponían morados y él con leche, porque Claro. él siempre ha sido un niño bueno. Y además era Margot Ritter, ¿no? Quien quería liarse con él y él le asustaba, ¿no? Ella era como muy impetuosa y Es que echaba para tenían adelante. miedo de la gente, Claro, Spielberg. claro, es que claro. Bueno, y los otros le eran muy costaba. malotes todos, tal, y es verdad que él siempre ha sido como un buen chico, o sea, tiene esa cosa de buen chico. Sí, sí. Tú júntate con Scorsese en la época, es que no... Claro, es que era el no único, puedes. lo que cuenta Biskin, por ejemplo, es que era el único que no se drogaba. Sí, sí, sí. Todos se drogaban menos Spielberg. Sí, Es sí. que fíjate, la verdad es que en ese sentido es admirable. O sea, a lo mejor se ha perdido, porque Scorsese es maravilloso también y con sus drogas incluidas, pero bueno, que Bueno, entereza, ¿no? Que en aquel tiempo... Yo creo que en aquel tiempo era, vamos, o sea, fíjate, Coppola, es que todos han sido directores muy problemáticos a su manera y Spielberg siempre ha sido el más, pues eso, el más correcto dentro de su propia, porque luego, bueno, lo que hemos contado antes, que era una persona que llevaba también sus propios problemas Sí, sí, sí. y sus propias, como lo contó en Los Fabelman, la película que ella hizo sobre, lo cuenta, ¿no? O sea, él tenía muchos traumas infantiles y mucho dolor, pero no le dio por la fiesta. No le dio por darle al alpiste como a sus Exacto, compañeros, pero... exacto. Yo, para contar la última anécdota a los usuarios y televidentes y demás de la secuencia inicial, que es mi favorita, a mí es la parte que más... O sea, no es la parte que más me gusta, pero es la parte que más me impacta. Es la primera muerte de esta chica. Y entonces, en este documental que os digo, que es maravilloso, cuentan cómo... Porque a mí una de las cosas que más me impactaron la primera vez que la vi es cómo ella se movía, cómo el tiburón la arrastraba de un lado a otro, ¿no? Y a mí eso me acuerdo que de pequeño me impactó mucho. Y a mí, fíjate, con la primera secuencia, yo la película, o sea, yo en el 75 tenía 7 años. Entonces yo no tengo claro si la vi en el 75 o a lo mejor más tarde. Sí recuerdo perfectamente que la vi en un cine de verano, que eso es heavy. Y yo nunca he podido bañarme de noche. Ostras, Nunca, y mira que me gusta el mar, Sí, sí. me gusta, vamos, o sea, soy en todo, me gustan los barcos, me gusta el mar. Nunca, o sea, lo he intentado, ¿eh? No he podido volver a bañar, no me he podido bañar en el mar de noche, me da pánico. Uf, claro. Y tiene que ver, estoy convencida, con esa primera secuencia que era, o sea, yo creo que nos traumatizó Sí. a toda una generación, pero de una manera muy bestia, porque esa primera secuencia era horrorosa. No, a mí me Es parece que, magistral. luego se puede debatir si la peli es de género, si es de terror o si también es de aventura. Yo creo que lo va decidiendo también un poco John Williams dependiendo del tono que va dando. Pero hay momentos en los que es puramente de género y ese inicio, esa presentación es de slasher, es de presentarte a un asesino, de ver a jóvenes comportándose moralmente de una manera inadecuada porque están los pobres fumándose unos canutillos y les va a matar la criatura misteriosa de la película. Es que es un inicio de película de terror absolutamente. Sí. Pues a ella le ponían un arnés aquí y 2 técnicos, uno a un lado y otro a otro, tiraban de las cuerdas. Entonces la movían de un sitio a otro. Era para haberla matado allí. Y la bola, ¿no? Es que tiene muchos esa bola elementos. detrás, sí, sí, o sea, sí. Claro. Es increíble lo bonito que queda. Y ese todo. chaval durmiéndose porque ya no puede más, Claro. es tremendo. Porque fíjate, o sea, de ir a pillar, ahora el tío iba a triunfar Nada. y Se queda frito. Se dormido. queda ahí frito en la orilla. Pero que no se entera de nada, que él al día siguiente va a decir que ha desaparecido la chica. De verdad, vaya sueño más profundo. Bueno, vamos a meternos en un tema más delicado porque me gustaría saber qué opináis de poniendo Elsa, que al final, si se hubiese rodado ahora y le hubiesen dejado libertad creativa a Spielberg también y hubiese parido este tiburón o esta película que todos conocemos, pero si hubiese estrenado ahora, ¿pensáis que cuáles hubiesen sido las corrientes de opinión? ¿Hubiese sido una película que hubiese triunfado simplemente? Yo soy incapaz de. O sea, sobre todo porque creo que es muy difícil trasladarla al presente con todo lo que ha cambiado el cine en estos 50 años. Es que no es que haya cambiado, lo que ha cambiado es. O sea, el digital ha cambiado el lenguaje. Y entonces el tiburón de hoy en día
sería otra película tan diferente. Obviamente sería probablemente mucho más espectacular, habría mucho más tiburón, tendríamos Es tiburón. que sería imposible rodar una película como esta a día de hoy sin enseñando tan poquito al tiburón. Yo creo que nadie se atrevería a hacer esto. Sí, porque de hecho o sea, el digital ha permitido que el monstruo tenga todo el protagonismo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, el tiburón hoy en día, empezando de cero, es que yo creo que los 3 personajes principales de la película no hubiesen sido ellos, sino que hubiese sido enteramente el bicho, ¿no? Creo. No lo sé, para mí es imposible de saber que... Bueno, incluso en la época su idea era que saliese más, es verdad. Sí, claro, obvio. Venimos también de este problema que crea una película mejor ahora que lo sabemos. Pero sí, es que sería muy difícil. Se hablaría, a lo mejor si se estrena una película exactamente como Tiburón a día de hoy, sin tener el pasado que tiene, puede que hubiese quejas de que fuese más lenta de lo normal porque estamos acostumbrados a otro tipo de bombardeos. Puede que se hablase incluso de que es demasiado woke porque se habla de que son los políticos los que mantienen la playa abierta por si van a perder algo de dinero, que en la época era una subtrama interesante. No sé, de hecho, yo creo que es algo bastante importante en la película y es todo ese tránsito para conseguir cerrar las playas, o sea, hasta que eso se consigue. Hay una crítica clarísima. De hecho, el autor de la novela insistía mucho en esa parte, ¿no? Una crítica claramente a crítica capitalista, por decirlo de alguna manera, a cómo el dinero era más importante que la vida de la gente que estaba allí, ¿no? Que la novela era mucho más protagonista esa trama, era realmente importante. De hecho, la novela se mete por unos derroteros un poco raros. A veces tampoco quiero hacer spoilers de la novela, pero pasan cosas diferentes. Y hay un rollo entre Hopper, Brody y su mujer que en la película no aparece y la novela se mete en unos berenjenas. Pues Ricardo, vamos a aprovechar, vamos a meternos un poco. ¿Qué rollo hay ahí? ¿Un trío amoroso? Potencial. No un trío porque Brody no se entera hasta el final, pero Hopper se enrolla con la mujer de Brody en la novela. ¿No lo sabías? Hay creo recordar, la leí hace varios veranos, por supuesto un verano, pero yo creo recordar que me sorprendió la importancia que tenía en la trama política, que estaba mucho más subrayada y era mucho más importante, y un triángulo amoroso rarísimo en el que Hopper se enrollaba con la mujer de Brody. Creo recordar esto, sí. Y la novela es curiosa, pero no pasa de ahí. O sea, hay que tener también los ojos de un productor de Hollywood para leer esto en su momento y decir, vamos a comprarlo, que de aquí puede salir algo increíble. Y luego Spielberg siempre ha tenido, yo creo, esa cosa un tanto infantil, porque en El color púrpura también le pasó. O sea, yo creo que ese tipo de cosas, de cuernos, infidelidad, de parejas... Le da vergüenza. Exacto, eso no va con él. O sea, eso de decir, esta no es la película que yo quiero hacer. Líos de cama, no, por favor. Sí, le da mucha vergüenza, de verdad. De hecho, lo que hace Pero luego... la trama política sí que está. La trama política sí que está. Y además está muy bien resumida. Está genial, porque son 3 momentos. Bueno, la bofetada de la madre, eso es. que eso es ahí está todo. En esa secuencia está toda la trama política muy bien metida y luego la del cartel, cuando el alcalde, que lo hace genial también, es un personaje muy bueno. Es increíble y además entiende su papel y su personaje muy rápido. En 4 pinceladitas, con la chaquetilla esta de anclas que lleva, que es el alcalde de un pueblecito costero. Y es que está muy bien metido. Yo creo que no ni es que de hecho, Ricardo, ni... eso de la chaqueta, porque él tiene 2 chaquetas en la película, que es la de las anclas, y luego tiene una chaqueta horrorosa de rayas, de colores como rosa mezclado con... Entonces, claro, también ya desde el vestuario hay una especie de ridiculización, caricaturización del personaje, que es el personaje, digamos, más, entre comillas, patético de la película, porque es quien está impidiendo que las cosas se hagan bien y que, bueno, pues eso pone por delante todos los intereses más bien políticos, económicos, ¿no? Bueno, hemos hablado de personajes, vamos a hacer un poco de recapitulación, ¿vale? Hemos hablado de los personajes. Hemos hablado de personajes, de secuencias, hemos hablado de problemáticas... económicas, de presupuesto. Y no pocas, sí. No sé si... Bueno, también os preguntaba, Elsa, tú sobre todo, a ver. ¿cómo ves el tema? Porque
hablándote de lo que os preguntaba antes, que era del posible estreno, hipotético estreno en la actualidad, Sí. ¿creéis que habría un poco de polémica o mucho de polémica con el tema de los personajes femeninos? ¿O aquí es una cosa que...? Bueno, a mí el personaje de la mujer me parece que está muy bien. Estamos hablando de un matrimonio de los años 70. O sea, otra cosa es traído a la actualidad. Sí. Probablemente esa pareja no sería como es ahora, ella dedicada a la casa y a los niños. Pero bueno, no. O sea, Bueno, sí, o sea, él es el jefe de o sea, policía. que a lo mejor Hooper sería una estudiante, una oceanógrafa en lugar de Sí. un oceanógrafo, pero yo no creo que la película sea ofensiva hablando desde un punto de vista de género, pero me puedo equivocar. Yo no la veo desde luego. Porque el hecho de que sea una mujer la que muere al principio también, pero bueno, son Pero yo dices ya, ¿no? creo que esa imagen Estoy pinchando, de esa mujer rubia, es que es muy simbólica Claro. esa primera muerte. Yo creo que está muy bien, además que sea una chica, te da otro tipo de dimensión, de vulnerabilidad, está bañándose desnuda. Para mí es un desnudo absolutamente casto, que no se me ocurre que se puede decir nada de ese desnudo. Y creo que tiene que ver más con esa imagen casi de una sirena. Esa especie de mujer bellísima bañándose de noche en la playa y... No, Incluso atrae al hombre, porque Claro. ella es la primera que tira millas y corre hacia la Sí, playa y él va detrás como un poco un No, y luego está, por ejemplo, hay otro personaje femenino que lo acabamos de citar, que aunque dure 2 minutos me parece fundamental, que es el de la madre. Sí. Esa mujer que está sola con ese niño y es impresionante la secuencia en la que ella va al puerto y le pega una bofetada a él. O sea, y es como la dignidad que tiene de repente esa mujer es enorme. El personaje de ella, de la mujer, bueno, pues sí, es una esposa tradicional, ama de casa, pero es que el mundo era así en esa época. Sí. Ahora el mundo es de otra manera, pero en los años 70 pues las mujeres eran amas de casa en su gran mayoría, por desgracia. Ricardo, ¿estás bien? El sopapo que le mete Es importante, ¿eh? claro. Le da un buen tortazo. Yo creo que si hubiese quejas a día de hoy sería más por la falta de un personaje femenino protagonista que no porque se trate mal. En aquella época, pues sí, pues es que esto no se tenía en cuenta. Entonces, bueno, pues había estos 3 protagonistas y ya está. Si a día de hoy se hiciese y si hubiese cambiado el género de uno de los 3 y se hiciese bien, pues estupendo. Y la verdad, pues mejor que hubiese al menos una representación femenina protagonista. Por lo demás, hombre, te puedes rechinar un poco, pero es que va dentro del personaje. Cómo habla Quint de cómo huyó su tercera mujer sí. y demás. Y la Claro, pues, canción, ¿no? Que es habla de la- las piernas, Sí, las sí, mujeres Sí, con... la canción de, no sé, Linda Dama Española. ¿no? Exacto, eso. Que además la canta 2 o 3 Pero veces. claro, Pero es un lobo de mar, exactamente es ese un- personaje. es un Entonces, pirata, ¿no? no está absolutamente Porque de dentro hecho del Ricardo Elsa, personaje. cuando ella ya se despide de Brody, Ujú. antes de que los 3 se echen a la mar y el otro está en el fondo cantando y dando por saco, la actriz, o sea, pone una cara como de... Bueno, de ¿a dónde va mi marido? Exactamente. Madre Suerte, mía. porque lo que te va a tocar aguantar es tremendo. ¿Dónde se ha metido el señor este que ha pedido que a la vuelta le den una televisión y una mujer con piernas bien torneadas o algo así? Dijo. Pero claro, es que es un lobo de mar evidentemente machista y con este tipo de problemas, pues perfecto para el personaje. Es Porque así. además luego, hablando ya de lobos de mar y de machistas y de gestos quizá violentos, tiene ese momento que destroza la radio, cuando Brody está pidiendo apoyo, No, coge bueno. el bate y Se se vuelve lía a totalmente palos. loco, claro, pues que está loco. Es Pero que ese es el el punto, capitán. O sea, ese es el punto Ahab que tiene, Claro, es el eso es. punto de que él solo quiere enfrentarse al tiburón, le da igual todo lo demás y es esa locura que eso está totalmente cogido de Moby Dick, vamos, sí, o sea, sí. es esa locura que además Moby Dick ocurre muy cerca, o sea, que son esas mismas, el barco de Moby Dick sale de un puerto que está en esa misma zona, entonces yo creo que la influencia de Moby Dick, que es una biblia casi en Estados Unidos, es evidente. Es muy difícil que no pensasen en ello haciendo esta película. O sea, evidentemente en ese momento él es Ahab y ve que Ismael, que es Brody, le puede alejar de Moby Dick y Exacto. dice, no, de esto ya no me aleja nadie. De este duelo final no me aleja nadie. Luego claro. se puede pensar también si cuando ya Quint asume la tarea y le pagan y tal, si él desde el principio piensa, este es mi último viaje, este es mi duelo, este es mi último viaje. Yo creo que él desde el principio sabe que él se va a quedar ya.
Sí, sí. en el mar, por ese rollo del lobo de mar absolutamente loco con su misión y cómo se ha enamorado de su propia aventura trágica. Yo creo que él desde el principio sabe que, de hecho, ya las cosas que está pidiendo las está pidiendo porque dice, si me Es que en eso también es Ahab. Él tiene que morir o sea, necesita morir él tiene que tragado. morir como muere, claro, porque es que si no, no se justifica ese personaje. Él no puede volver tan feliz a cobrar sus... ¿Cuánto eran? Eran 10.000, ya. $10.000, ¿no? Sí. Pues eso, el dinero no le importa en el fondo. Él lo que quiere es acabar, pues eso, mirando otra vez a los ojos a un tiburón. Es una ¿no? venganza personal que viene Exacto. desde lo del Indianápolis. O sea, es Exacto. una persona absolutamente loca. Es tremendo. Él cuenta en el making of también el frío que pasó en el momento del rodaje de la dentellada, ¿no? Bueno, Cuando- es que lo de rodar en agua, que Claro. lo hemos hablado al principio, es que eso es una pesadilla para los actores. O sea, Sí. estar una toma y otra mojados, pasando frío. Sí, él lo cuenta como casi el peor momento de todo el rodaje. Él allí esperando a que volviesen a subirlo, a bajar al alto. Bueno, tremendo. Pues chicos, yo quiero meterme ya en temas musicales. Porque obviamente John Williams merecería horas de conversación, pero hablemos un poco de la obra de Williams para Tiburón, que es su segundo Oscar, si no me equivoco, después del Violinista sobre el tejado. Pero bueno, vamos a hablar de por qué crea una composición que es tan eficaz en la película y por otro lado cómo ha trascendido y a día de hoy cualquiera que quiera vacilar a alguien estando en la playa pues tararea la musiquita. Está ya en el imaginario colectivo de una manera u otra y las dos notas que utiliza Williams para ese leitmotiv del tiburón acercándose están ya dentro de nosotros. Y Spielberg siempre ha hablado muy bien de John Williams, no por nada ha sido su compositor de cabecera, pero él ha reconocido muchas veces que es que el Tiburón le debe el 50% a John Williams. Y yo creo que es él el que marca lo que hemos dicho antes, de que él marca muy bien los tonos. La película es de terror cuando quiere Williams y de aventura cuando quiere Williams, porque tiene unos reprises súper bonitos de cuando el barco va avanzando rápido y está jugando con algo que está casi más cerca de Indiana Jones que lo que recuerdas de Tiburón. Y es que la banda sonora entera es una preciosidad más allá del leitmotiv, que es perfecto y es lo que cambia todo y lo que pasa a la historia. El resto de la banda sonora es una maravilla. Es que John Williams pues es otro de los que es muy difícil hablar de él sin términos grandilocuentes como con Spielberg. Es que, ¿qué podemos decir de este señor? Entiende su trabajo de una manera tan perfecta que nos ha calado a todos. Sí, además, claro. No bueno, es que es un... Sí, yo creo que es que no es solo la banda sonora de Tiburón, es la de la Guerra de las Galaxias. Es lo que él quiera, que, claro, son tantas y lo que tú dices, que han calado de una manera en la cultura popular tan bestia que dices, pues sí, la película es de Spielberg y de John Williams en gran medida. O sea, cómo él traduce en música y en banda sonora todo ese miedo, todo ese universo, el agua, es que es una cosa que yo creo que la película no sería la que es, sin duda, sin la música. Sí. Además, Ricardo, a mí hay una cosa que me encanta, y es que la partitura trasciende, obviamente, hace su trabajo, pero no está presente todo el tiempo. A mí, el hecho de que las bandas sonoras, por muy buenas que sean, estén todo el metraje, tipo Nolan, nadie se me enfade, pero que es algo que hace, y a mí me llega incluso a veces a irritar. Cuando tú ves Tiburón, piensas que la música de John Williams, si no lo recuerdas mucho, piensas que va a estar ahí, ¿no? Que la vas a escuchar. Y no está. Hay muchos tramos de la película largos en los que Spielberg decide no poner nada de música. La parte de la playa, que son partes incluso en las que hay bastante tensión argumental, digamos, ¿no? Y decide no meter ni una nota Yo creo de la música de Williams. Me encanta eso. Como has explicado tú antes, la banda sonora está muy enfocada, por un lado, en el animal. La música es el animal y cuando aparece, y luego en el momento de aventura, que ahí también es fundamental y además es preciosa la banda sonora en ese momento. Pero sí, yo creo que está muy bien pensado también para que cuando aparece la música el efecto sea el que es. Es que yo escucho solo la música y ya, ¿no? Te pones un poco en alerta, ¿no? Sí. Es que además aparece en los créditos iniciales ya al principio, que es, o sea, lo primero que se ve en la peli son las imágenes submarinas con las notas de Williams. Luego ya aparece los hippies. Bueno, es que el tiburón es
O sea, la música es el tiburón. Si es que, o sea, ¿cómo consiguieron, que ahí está el talento de Williams, pero también el de Spielberg, que el espectador sepa que el tiburón se está acercando? Fue a través de la banda sonora. Es que fue una idea genial. O sea, tanto en su ejecución como en la idea de que es la música la que va... Y es preciso porque nos lo sabemos de memoria y aún así ves la peli a día de hoy Y funciona. claro que funciona. O sea, claro que me ha llegado esto aquí y que lo tengo incrustado en la cabeza. Es que lo estoy viendo ahora y sé lo que va a pasar y me lo sé todo y es que estoy dentro otra vez de la película. Es que funciona muy bien. Totalmente. La verdad es que yo a veces pienso, porque a mí incluso a mí me encanta John Williams y claro, sus trabajos con Spielberg son maravillosos. Incluso The Fabelmans es una composición también preciosa. Pienso a veces, ¿no? ¿Cuánto le vamos a echar de menos? Tiene muchísimos años Es que ya, tiene ¿no? 93 años, creo que ha cumplido Y este año. oficialmente retirado. Sí, Oficialmente ya no va a hacer más bandas sonoras, al menos enteras. Puede que haga una colaboración. Le hacen mogollón de homenajes, ¿no? Conciertos de estos homenajes. El año pasado yo Sí, creo que hay hubo uno muchos muy gordo, ¿no? Sí, hay muchos de... Bueno, homenaje y utilizar las composiciones de John Williams para hacer un concierto que es que, claro, es que, si es que lo ha hecho todo. O sea, te pones a coger títulos imprescindibles y es que él ha hecho la mitad. Porque a mí con la Guerra de las Galaxias me pasa un poco lo mismo, ¿eh? Yo empiezo a oír la intro esta famosa y con la música y como que me pone un poco los pelos de punta también, ¿no? Es sorprendente. Me Y ha emociono. hecho estas, y ha hecho Superman, y ha hecho, bueno, todo lo de Spielberg. Es que, no sé. Indiana es Jones. increíble. Indiana Jones y Parque Jurásico y todo lo que se le ocurra. Para mí es Es que es espectacular este señor. Y claro... Pero luego ha hecho composición clásica a nivel de ópera y de... Sí. Luego los Juegos Olímpicos, tanto de Los Ángeles y Atlanta, los temas principales eran de Williams, en fin. A ver, es un compositor Es una clásico que maravilla. pasará a la historia. Por la época que le ha tocado vivir, se ha dedicado al cine especialmente y por ello trascenderá, pero es un gran compositor clásico. Entonces, es que igual pasará a la historia y será recordado. Es que John Williams es uno de los... Tú sabes, Ricardo, que él entra a dirigir la Filarmónica de Boston, pero al principio los músicos hacen una especie de referéndum para que él no la dirija. Entonces le echan, porque no contemplan el hecho de que un director, o sea, un compositor de música para el cine dirija toda una filarmónica. Eso al principio un poco de su carrera. Él se va allí un poco con el rabo entre las piernas, pero años después le llaman y ya le reciben de otra manera, porque ya era el gran Williams. Sí, o sea, ese momento de su carrera es curioso, ¿no? Bueno, es que el cine así es un arte popular, ¿no? Y claro, la música clásica es otra cosa y ahí esa fricción pues bueno, ha existido y probablemente existirá siempre, porque a mí me parece genial, o sea, me parece que una de las maravillas del cine es que precisamente es eso, un arte popular, ¿no? Pero bueno, puedo entender también que exista ese... Pero fíjate cómo luego lo recibieron casi a hombros, porque claro, ya era un compositor ya de un nivel tremendo y de una fama brutal. ¿Qué más? Vale, hablemos de secuelas, de intentos de hacer cosas parecidas. Desarmado. Es que lo puso muy complicado, ¿eh? Lo puso muy complicado porque yo que me he visto todas las primeras... Hubo 2, 3 la 2 y la 3 fueron muy seguidas, ¿no? Bueno, pues sí te las tragas ya por puro... Pero claro, es que no tiene nada que ver. Es lamentable ya, claro. No tiene nada que ver. Y eso que en la segunda el casting eran todos menos Queen, obviamente, y Richard Dreyfuss, que tampoco sale. Pero vamos, el resto es la mujer, él también es, ¿no? Roy Scheider. Sí, y ella, los hijos sí que también. Yo creo que los hijos son los mismos, pero mayores. Ella tiene más papel ahí, tiene más... Sí. La 3, que era la del esquí, ¿no? La 3 era la del esquí. Sí, la que estaba rodada en 3D. En 3D, de la época. que era tremenda. Y luego ya ha sido el Shark Exploitation, que es como el chiste. Sí, tú también lo comentas en el artículo, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, en Cannes este año he visto una que van a estrenar ahora este verano, el 15 de agosto, que se llama Dangerous Animals, que le ha dado una vuelta de tuerca al Shark Exploitation bastante curiosa. Es una... ¿Tú lo has visto ya? Sí. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. A mí me ha gustado también bastante, porque es una película de terror bastante clásica, o sea, te da bastante, eso bastante horrible, pero que juega mucho
con esa idea de, o sea, como la adicción, no quiero decirlo así porque suena un poco gore y horrible, pero es verdad que el tipo o sea, el tipo de slasher de tiburón es bastante particular porque son extremidades siempre, ¿no? O sea, el tiburón te come un brazo, te come una pierna, te come un pie, que es un poco el miedo que te da el tiburón, es que pues eso, que te arranque una mano, un pie. Entonces juega con esto la película, pero es un asesino en serie que lo que le gusta es ver un poco de snuff movies, ¿no? Pero con tiburones. Wow. Y funciona muy bien. Y funciona muy Yo he bien. visto el cartel y tiene las letras rojas también, Sí, curiosamente. sí. A mí me parece una vuelta de tuerca bastante interesante, ¿no? Quizá porque casi el sexploitation en esta peli es un poco una excusa, porque en realidad es más eso, más lo importante es el humano y el asesino y no el tiburón no es la criatura a eliminar, pero es que se ha hecho tantas cosas Pero dentro el de este placer subgénero. que No, le no, da viene de él, ahí. Los o sea, la tiburones son película, importantes. Son importantes porque también te hace sentir a ti como, ostras, que a mí me gusta ver lo que le gusta ver a él, ¿no? A él le gusta ver películas de tiburones o lo que las quiere reales. Las quiere hacer él. Exacto, las quiere hacer él, pero eso es lo que nos pasa a nosotros con el Shark Exploitation, que queremos ver películas de tiburones y lo La único es que vueltecita quiere... de tuerca es una preciosidad. O sea, funciona muy bien. Sí, Me gusta funciona mucho. muy bien. A ¿Quién ha mí me- dirigido esto? ¿Lo sabéis? No me acuerdo ahora del nombre yo. Es un australiano. Es australiano, sí. La peli es australiana y está loca como todas las grandes producciones australianas. Así que Qué es que bueno, ojo a los muy- australianos cuando se ponen a hacer terror Por y eso cosas te de esas, digo, ¿eh? Son bastante Cuidado. retorcidos. Pero es una buena película para el verano. Sí, es Yo ta- estupenda. sí. Es estupenda. O sea, es fresquita. Sí. Ricardo, Elsa, ¿os acordáis? A mí esta película me gusta bastante. No sé si es porque me marcó también de pequeño, además la música de Morricone y demás. ¿Os acordáis de Orca, Ballena Asesina? Uf, yo me acuerdo que era Richard Harris, Sí. ¿no? Ostras. Y Charlotte Rampling. ¿Era Charlotte Rampling ella? No me acordaba de eso. El de Richard Harris me acuerdo muy bien porque siempre me ha parecido como esta especie de pseudo Brando malo. Sí. Y... Me encanta. Pseudo Brando malo. Bueno, es que lo imita mucho, imita Sí. la manera de hablar, tiene esa cosa. Recuerdo que era mala, Hombre, mala. pero ya sabes que esa cosa de las películas malas que tanto nos gustan. O sea, hay películas Claro. malas que nos gustan Sí, mucho. Era de ese tipo de pelis. Yo creo que era de esas. Perfil de Laurentiis. ¿Os acordáis de Sí. este productor que hacía cosas dignas y King luego Kong. indignas? Sí. King Kong. A ver. Creo que la producía y no él. iba loco también, ¿eh? Pero componía Morricone, tiene una banda sonora preciosa. Y tienen, ¿os acordáis de ese final? No recuerdo el final de. No Orca. recuerdo. Yo recuerdo, vamos, la película perfectamente, pero no recuerdo el final. Pues el pseudo Brando, como dices tú, Richard Harris muere comido por la orca, pero la orca lo que hace es apoyarse en un bloque de hielo donde él estaba de pie esperándola, como también en una especie de duelo, un poco a él, y al final la orca se apoya, él cae y tal. Pero bueno, estaba Boderek, era Boderek también una de las protas. Charlotte Rampling y Boderek. Boderek, que es la que pierde las piernas, precisamente, y se queda... A ver. Es una peli interesante, ¿eh? No, sí. En serio. Las ha habido peores, desde luego. Te has quedado en la 3, pero hay una 4, ¿no? Está Tiburón 4, La Venganza, Es en tremendo. el que los tiburones vuelven a por la familia de Brody. En plan, venga, o sea, esa es. Pero Delirante. en Esa plan ya, película- venga, chavales. Sale Michael Caine en esa película. Ah, sí, es cierto. Es la película a la que Michael Sí, sí. Caine siempre recuerda con cariño porque dice que le pagó una de sus casas. Pero de verdad que no hay por dónde cogerla. Bueno, y luego ya están los megalodones Sí, y todo sí. eso. Que Ya nos metemos ahí, hay Exacto. tiburones de 2 y de 3 cabezas, hay tiburones fantasma. hay- Es que además el cine ha tendido como a Exagerados. agrandar a los monstruos, o sea, hacerlos gigantes, como la última de Megalodon. Jurassic Park, World, también. etcétera, que son enormes. ¿Por qué? Sirva o no de algo. Exacto. porque Es decir, es el último cuanto más mejor en, es- en el último Jurassic World, el último es que es muy grande y muy feo, pero no implica nada, porque Claro. no pasa nada. En la nueva dices, bueno, y sobre todo que es como que le meten de repente un como de Alien y dices, o sea, es como un mix entre el tiranosaurio Rex y Alien y dices, no sé, ya es que ya es too much. Para que luego pues sale y Sí, como claro. sale se va y ya está. Y no... Pues bueno, pues a ver, más grande puede ser mejor, pues a veces no. el tamaño. El tamaño a veces importa, pero otras veces No, yo creo es un desastre. ¿Eh? Si no se sabe usar bien el tamaño de ese dinosaurio, no sirve para nada. Entre eso y la mezcla con el xenomorfo y tal, bueno, en fin. Bueno, hablando de Sharkploitation, no quería dejar este tema Sí, sin vale. mencionar Deep Blue Sea.
Le tengo cierto cariño, no lo puedo evitar, es una chorrada como un piano, pero ya puestos a que Tiburón empieza algo que solo puede variar en intentar sacar más dinero, pero no en hacer una película como Tiburón, pues Deep Blue Sea yo me lo paso muy bien. Y a ratos es un desastre, pero qué divertida. Y yo creo que funcionó bastante bien en taquilla, Ricardo. Y Deep Blue Sea yo creo que funciona. A ver, yo como niño crecido en los 90, yo me lo pasé. Sí, yo fui al cine, lo recuerdo perfectamente. Además, eran... ¿Quién era? Estaba este hombre... Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, joder. Y está, sí, ¿no? Y Aaron Eckhart, ¿puede ser el otro? Sí. Es una peli divertidísima. ¿Tú te acuerdas de esa peli, esa? La tengo medio borrada, pero hay una chica rubia también que es una doctora o que está ahí en el... Sí, me acuerdo. Está en el laboratorio. Exacto, en el complejo, sí. Unos efectos bastante ramplones. Bueno, hay un momento de un tiburón digital que se merienda a Samuel L. Jackson que es espectacular. No, la verdad es que te pones a hacer una lista de pelis con tiburón como villano muchísimas. Y podría Hay haber... muchas. O sea, yo el otro día, para el artículo este que comentabas tú, me estuve repasando, ahora no me acuerdo de los nombres, pero era delirante el subgénero, lo que ha dado de sí. Era muy loco. Si pusiste los nombres, mucha serie B. Muchísima. Bueno, los italianos tardaron 2 minutos en hacer Il Grande Squalo y venderla como Tiburón 2. Y le salió, pues... Il Grande Squalo me encanta. Il Grande Squalo. Pero era giallo. Era cuando los italianos al día siguiente te habían hecho la misma película pero con un cuarto del presupuesto y encima en Italia y en Europa la vendían como la segunda parte de la americana. Pues así salían. Que son divertidas de ver, pero bueno. Elsa, Ricardo, ¿tenéis merchan en casa o un tipo de...? Yo tengo un jersey. ¿Sí? Sí, que pone Joss. Un jersey, ojo, no camiseta. Un jersey, además chulísimo, que los diseñó un amigo mío, hizo toda una serie con todo gorras, tal, y es como un jersey de pico chulísimo. Sí. ¿Tú, Ricardo? Yo creo que tengo camiseta y, tengo el vinilo de la banda sonora. Ah, sí, qué bueno. Qué bueno. Y no sé si tengo algo más, pero el vinilo sí, con además una edición muy bonita, con uno de los dibujos de Mondo que sacaron y una edición muy chula. Y ahí es cuando te das cuenta, escuchando la banda sonora, de que más allá del leitmotiv, es una banda sonora preciosa de John Williams. Y luego tengo muchos muñecos de tiburones. Eso sí, de estos como de niños, de plástico. Sí, de estos de goma, con la boca así abierta. Y me pasó una cosa, en Cannes estaba esta película Agente Secreto, que tiene, la de Clever Mendoza Filho, que tiene un homenaje impresionante a Tiburón. Wow. O sea, hay que verla solo por esto. Sí. Y regalaban un tiburoncito comiéndose una pata, pero se agotaron, todo el mundo se tiró a la caja y yo me quedé sin el tiburoncito que no me sale, y yo muerta de rabia, digo, qué asco todo el mundo, porque fue todo el mundo a la caja como psicópatas a por el muñeco. Qué guay. Hablemos del cartel, porque yo creo que no hay cartel más universal que el de... Podríamos citar algunos así conocidos, como el títere del Padrino, cosas así que todos... Pero yo creo que el cartel de yo creo que funciona Tiburón... Otra cosa que tiene mucho que ver con la película, que es el color. O sea, la película tiene un color muy bonito. O sea, la película Tiburón es el verano. Y son colores de verano. El azul turquesa, el azul índigo, este oscuro que es muy del Atlántico, el amarillo. Hay mucho amarillo en la película, el rojo de la sangre. Hay un momento en el que se mezcla el azul turquesa casi del agua con el rojo de la sangre, el amarillo de cuando se come al niño. O sea, el color de la película, de la colchoneta, exacto. El color de la película es un color alegre, es un color de verano, y el cartel tiene eso. El cartel es azul, rojo, son colores vivos, colores alegres. Pero claro, lo que está contando es como de terror, pero alegre. Es una mezcla muy rara, ¿no? Incluso la tipografía elegida en la que pone Joss es que podría ser el cartel de un helado. Podría estar vendiendo un helado en un kiosco. Es que te apetece. Exacto. Sí. Pues lo que yo no sabía y no me acordaba, y al ver el documental lo recordé, es que la portada estaba ya diseñada para el libro. O sea, no fue expresamente para la película. Yo pensaba que se había hecho y era ya... O sea, que viene de la editorial. Sí, eso es. Es que fue tan rápido, se unieron tanto, porque como el libro en realidad...
compra los derechos antes de que salga publicado, porque ya la mujer de uno de los productores trabajaba en un periódico de crítica cultural, entonces le había llegado el libro para hacer una reseña, entonces se va filtrando. Entonces se pega la producción de la película con el éxito del libro que acaba de salir. Entonces es normal que unas cosas se aprovechen de las otras, porque es que iba pegado. Y le volvió a pasar a Spielberg con Parque Jurásico, Sí. con su Tiburón 2, que igual la novela sale a la vez porque él se lee la novela de Crichton antes y dice, no, esto hay que convertirlo. Entonces es normal que haya promos que estén en una cosa y en la otra, claro. Sí. Se crean a la vez. Claro. Bueno, id pensando en vuestra peli favorita. Yo se lo pregunto a toda la gente que viene al podcast. Primero. ¿General? Sí. Uf. O sea, tener esta cuestión en la cabeza, Elsa. Yo sé que es difícil, pero cuando yo pregunto, yo a veces digo incluso, o decidme lo que a veces yo salgo por peteneras cuando me preguntan y digo mis directores favoritos. Entonces me quito la responsabilidad de... Pero no nos digas trucos. Bueno, aquí os lo pongo todo fácil, Ricardo. Pero antes de nada, vamos a meternos un poco con... No con Spielberg, sino con la filmografía de Spielberg, ¿vale? Que quería yo que hablásemos un poco de... para vosotros, ¿qué significa? ¿Ha sido importante en vuestras vidas? ¿Es un director referencial? ¿Os ha dejado huella como a los nacidos? Bueno, es que en mi caso es que, claro, yo he crecido con Spielberg. O sea, esta película que es del 75, yo tenía 7 años, claro, es que luego yo... Probablemente el Spielberg... O sea, yo he tenido en mi habitación toda mi adolescencia un póster gigante de Indiana Jones. Pero cuando te digo gigante, uno de estos de 2 metros del cine. O sea, a mí Indiana Jones es que me volvió literalmente loca. O sea, fue una película que como que de repente... Yo también había crecido con esa cosa de que habíamos llegado tarde, ¿no? A las películas de aventuras, a ese cine que en el fondo es verdad. O sea, que yo recuerdo ir de adolescente o de pequeña a ver para La Mujer Pirata, grandes películas de aventuras, pero en realidad eran películas que yo llegaba tarde, no estaban hechas para mi generación. Me encantaban, me llevaron a verlas. Claro, Indiana Jones de repente era una película de aventuras hecha para nosotros, ¿no? Y entonces, claro, a mí no sé si es la mejor película de Spielberg o no, pero desde luego a mí la trilogía, las 3 primeras... O sea, de él te quedarías con la trilogía, digamos, ¿no? Yo no digo que sea la mejor, No, creo que para Tiburón ti. probablemente es mejor. E.T. me parece obviamente una película, es que no sé, todas han marcado casi, o sea, yo he crecido casi a la vez que las películas de Spielberg. Me gustan pero claro, Indiana Jones, hay algo en Indiana Jones por el momento en el que se estrenó, la edad que tenía yo cuando se estrenó, que para mí fue mi Spielberg favorito. Pero vamos, tiene muchas más. Inteligencia Artificial, por ejemplo, a mí es una película que me parece impresionante, Sí. que además se adelanta a muchas cosas. Me parece una película totalmente visionaria. Me encanta esa película. Gana con los visionados. Yo la he visto 3 o 4 veces. Yo creo que es una película que no se le hizo toda la justicia en su momento. Sí, exacto. Fue un poco maltratada. Y es un peliculón. Sí. Es un peliculón. Además, él hace muy cercano, hace Inteligencia Artificial y Minority Report, que a mí que es otra... Sí, o sea, es como otra vez otro puñetazo en la mesa de él, en la ciencia ficción, ¿no? Y luego en épocas diferentes. Yo entiendo, a lo mejor a la gente le parece una película muy sentimental, que Spielberg es un hombre sentimental y su cine es un cine sentimental, pero vamos, a mí E.T. me parece una película que también me la pongo esta tarde y llorando toda la tarde. O sea, te toca, o sea, la capacidad de Spielberg para manejar las emociones y además emociones muy positivas, muy bonitas, porque claro, E.T. es una película sobre la orfandad que te reconcilia, ¿no? Obviamente es una película sobre el trauma de la separación de sus padres, ¿no? Y de quedarte sin tu padre cuando eres pequeño. Y claro, lo cuenta de una manera que es una película realmente maravillosa. Sí, además, volviendo a Tiburón, Elsa, ¿no? Ese momento que tiene el niño con su padre que le empieza a imitar. Es como que él le hace ese hueco en plena narración como para ese momento maravilloso. Ya estaba Spielberg metiendo uno de sus temitas. Sí, exactamente. Que es la familia, ¿no? La paternidad, la familia... La madre está observando, ¿no? La madre es su figura admirada, ella solo observa, pero ellos tienen ahí ese momento de complicidad que es un paréntesis. En Inteligencia Artificial es fundamental también, claro. Totalmente. En la mayoría de películas. Hace poco me vi otra vez El Imperio del Sol, que yo le tengo bastante cariño. Sí, a mí también me gusta El Imperio del Sol. Hablamos de lo mismo. Bueno, y Los Fabelman me encantó, Sí. Yo es una película también que
me pareció muy emocionante lo que contaba, ¿no? Cómo lo contaba de sí mismo, de su carrera. Me parece un autobiopic, ¿no? Sí. Y abrirse de ese modo, que al final es que realmente lo que cuenta es muy cercano a lo que se refleja en las biografías de Spielberg. Es que ves que te está contando de verdad su historia. Sí, además yo creo que era como el momento en el que se vio preparado para rodar algo así, en el que hablase Total. tan abiertamente de él. Y luego que final tan épico, ¿no? Ese horizonte de... Joder, Ya, qué Con bueno. Lynch, además. Lynch. Encima con Lynch, ¿eh? Ya, Qué Ricardo. buena idea, ¿no? Lynch haciendo de Ford. Es de locos. Ricardo, influencia en Yo ti. es que soy hijo de Spielberg. Literal. Pero vamos, o sea, yo nací en el 88, entonces me he criado en el momento en el que Spielberg ya es un padre cuidando a sus hijos en los 90 con todas las películas que va haciendo. Y yo, pues las películas que más veces he visto y que algunas están rayadas en VH en mi casa son la trilogía de Indy y Parque Jurásico. Por algún motivo, que sí he salido, me llevaron mis padres al cine a verla. Yo tenía 5 años. Cada vez que lo calculo, digo, a lo mejor os pasasteis un poco. Pero Nunca se lo has es que escuchado. Spielberg me vuelve loco. Y como muy cinéfilo y muy entusiasta del séptimo arte que siempre he sido, luego vas creciendo, te van cambiando gustos, te van lo que sea, pero Spielberg siempre se ha mantenido ahí. Fue mi primer director favorito, el primer director que yo conocía, porque había hecho Parque Jurásico y era el de Indiana Jones e incluso Hook en su momento, pues a mí me volvió loco y era mi director favorito. Y luego vas cambiando, te van gustando unos otros, pero Spielberg es el que se ha mantenido ahí. Y ahora pues soy un fanático de Lynch y me encanta no sé qué, pero estrena algo Steven Spielberg y para mí no hay nada más bonito que es que me queda una película que ver de Steven Spielberg que se ha estrenado en el cine. Tengo pendiente una y me toca ir al cine a ver una peli de Spielberg. Para mí eso sigue siendo un ritual maravilloso y es poder ver una nueva película de él, el mayor regalo que me puedes dar como cinéfilo absoluto. O sea, y el hecho de saber que ahora está preparando una nueva incursión en el mundo extraterrestre a mí me fascina, porque una de mis favoritas, si no Sí, mis favoritas, Encuentros, Me vuelve Es loco. impresionante. que curiosamente Elsa no, que luego la hace después de Tiburón. O sea, es como que Y él... es ya donde se remanga Sí, sí. con lo del Exacto. padre ausente y los problemas Eso en la es. casa, ¿eh? Y ya sí que No, y Encuentros en la tercera fase es una película Sí, es fascinante, ¿eh? espectacular. es maravillosa. Sí. tan Es de las bonita. mejores del yo creo. Sí, Yo para creo que mi sin gusto, sí. duda. A mí de Indiana Jones mi favorita es la tercera. Y lo- Encuentros en la tercera, sí, esa es mi favorita con muchísima diferencia. Encuentros en la tercera fase, yo creo que o sea, Tiburón, Encuentros en la tercera fase, la tercera Indiana Jones, estoy pensando, inteligencia artificial. A lo mejor esas son con las que me quedo. No nombráis mi top 1, ¿Qué es? pero a mí la lista de Schindler me Bueno, es una- fascina. bueno, Yo tengo más problemas con la lista de Schindler. a mí me parece muy Lo que pasa es que cada vez que lo piensas, que rodó la lista de Schindler a la vez que Parque Jurásico y que estaba editando una mientras rodaba la otra, es que de verdad Spielberg es una persona que nos ha ocurrido y que es muy difícil que vuelva a ocurrir. Que una persona así sea capaz de hacer a la vez dos proyectos que serían el proyecto final de cualquier carrera de alguien que haya tenido más o menos éxito. Sí. A mí me gusta mucho, porque además creo que a nivel formal es el Spielberg más, digamos, privilegiado. A mí me encanta lo que hace. Yo entiendo, porque tus problemas con la lista, ¿cuáles son? No, Elsa? bueno, yo también por puro, pues toda la polémica que tuvo con Lanzmann, o sea, creo que hay un problema, para mí es un problema no de la calidad de la película, que es enorme y la película es maravillosa, pero a mí mis problemas tienen que ver más con la representación de la Shoah, con ciertas licencias que yo creo que, no lo sé, son más, o sea, no tienen que ver con la película en sí, sino con ciertas decisiones que hay dentro de la película. La película, bueno, o sea, a mí me gustó mucho cuando la vi, cuando la veo, me parece una película muy buena, pero hay algo ahí que Sí, me estas echa cosas Ya, de ya, fuera nos han ido despegando un poco Exacto, de que en su momento parecía una obra absolutamente rotunda, pero ahora es difícil no verlo de otro modo después de este tipo de cosas que están fuera de la película, que claro, la película en sí no cambia. O sea, Sí, no, sigue claro, siendo obviamente. Sí. esa obra maestra que se estrenó en su día, pero quizá lo ves desde otros puntos de vista. Claro, él hace, bueno, es la lista de Schindler con Parque Jurásico justo seguido, ¿no? Claro, él tiene como varias épocas doradas, ¿no? Porque tiene esta primera inicial, Tiburón, Encuentros, que son increíbles. Luego en los 90... Y ET.
Bueno, y ET, ET, efectivamente, yo claro. creo que esas Porque después de tres- Encuentros es ET. Yo creo que es Sí, ¿no? casi después, yo creo, ¿no? O Yo el creo que Lleva, bueno, viene su es antes del comedia Imperio. fallida aquella, la de... Always, Es no. verdad. y 1941 Sí, era, ¿no? 1941. yo creo que esa es la que viene después de Encuentros en la tercera fase. 1941 es justo antes de Indiana Jones, porque Sí. él, 1941 fue un fracaso monumental. Sí. Y él pensó que no remontaba la carrera. Y entonces ahí es cuando George Lucas le ofrece Indiana Jones. Y ahí de repente vuelve a romper, iba a decir una expresión, la taquilla, lo que sea, vamos. Romper, Ibas a ¿cómo decir es? romper el periódico. No, Pero romper más ¿cómo es en los casinos? Romper la banca, Sí, ¿no? sí. Es lo que quería decir en realidad. Que claro, fijaos, ¿por qué no? El nacimiento de Indiana Jones es maravilloso, con Lucas ahí a la cabeza, pero luego Lawrence Kasdan escribe el El guión. guión es espectacular, Sí. o sea, es esa cosa del cine como gozada absoluta, ¿no? O sea, la aventura, la comedia. La película de aventuras es perfecta. Exacto. O sea, la trilogía, además, las tres, es que es perfecto. Incluye todo lo que tiene que incluir una película de aventuras, está todo el mundo bien, son luminosas. El da gusto exotismo, verlas. esa cosa del Todo, exotismo, es todo. que tiene todo lo que te estimula la imaginación. Otra vez ¿no? Williams haciendo Bueno, un himno. haciendo lo que él Ay, quiera. Harrison Ford, que es que claro, Sí, yo, sí. o sea, Claro, yo es claro. que no sé, la Luego amor él de mi conoce vida. a su mujer actual, la conoce en Indiana Jones, ¿no? Sí, Si no me equivoco. Sí, en sí. el Con la que Templo lleva Maldito. En ya. el templo maldito, Eso sí. es. Qué bueno, y además tiene unos efectos tremendos tenía ahí a los mejores. Ya empezaba a trabajar con los mejores. Eso era algo que a mí de pequeño me obsesionaba de él. Era ver con quién trabajaba ya editando, Douglas Trumbull, que era un ídolo para mí en Encuentros. Bueno, en fin. Y luego son los guiones, o sea, el humor que tiene la tercera, que tiene que ver otra vez con la paternidad y con la orfandad y con esa obsesión de él con la figura paterna, que es un guión increíble. O sea, dices que bien, o sea, cómo se cuenta toda esa historia de la infancia de Indiana Jones y lo que debió ser esa relación paterno-filial a través de una aventura, ¿no? Y los nazis y todo, es que no le falta nada. Y qué bien están Harrison Ford y Sean Connery. Sí. Es impresionante. Qué gusto de verlos a los dos Qué juntos guapos. interactuando, qué maravilla. Es que es impepinable. Sí, la verdad, tienen una química brutal. A mí me encanta, en la tercera Elsa, me encanta el plano en el que él se encuentra cara a cara con Hitler. Es así verdad. como muy verdad. dramático. Es durante la quema de libros. Sí, ¿sabes? sí. Entonces él tiene la libreta y se lo entonces firma. se lo Un firma. diario del Grial, Sí, sí. firmado por Hitler. Claro, me encanta porque además Hitler está como exagerado, ¿no? También en esa actitud. No, y luego lo Pero- del Grial es verdad, de todos los tesoros que persigue Indiana Jones es el más bonito de todos. O sea, la Sí, historia del Grial es muy sí. bonita. Es el colofón absoluto, Exacto, claro. sí. Qué manía luego, ¿no? De alargar cosas, ya incluso con esta última de Mangold, que Joder, es infumable. Pero a mí no me pareció tan ¿No? mala, no. Me parece que... O sea, no mala, no No, son malas a mí me películas. parece que tiene una cosa que me gusta, que es que me parece un cierre muy bonito del personaje y sobre todo me parece que tiene un final buenísimo. O sea, la bofetada de ¿qué me estás contando? Que te vas a quedar aquí con el bofetón que le pega ella y lo devuelve al sitio donde tiene que estar, que es con la mujer de su vida. Eso me encantó. Me parece que ese final levanta la película. Ya está. O sea, quizá no es una gran película. Bueno, yo a Mangold le tengo mucho respeto, ¿eh? Creo que Bueno, es competente. muy guay. Es competente. Y creo que es una película, me parece muchísimo peor la cuarta, Ya. que es de Spielberg. Sí, Sí, la sí, calavera sí. de cristal. Ahora, me A mí me parece gusta más la cuarta, ¿eh? Yo es A mí que no. la de Mangold, el viaje final cuando van a Puy du Fou, a mí se me hace un poco bola, ¿eh? El Sí, final. no, yo ya tampoco estoy muy con No. esa. Pero Bueno, a mí sí me... Pero porque creo que está... O sea, me gusta por cómo trata el personaje, ¿no? Por cómo cierra de alguna manera la vida de Indiana Jones. A lo mejor la aventura no es la mejor aventura, vale, pero ese cierre final me sí, que hay levanta la cierto cariño película. en esa escritura, ¿no? Quizá también. Oye, qué bonito fue ver a River Phoenix, ¿no? Ah, bueno, claro. Haciendo de joven indie, me encanta esa parte. Es que también. ese inicio, Sí, sí, es genial. o sea, increíble. para volverte a demostrar, sí, he vuelto a hacer la mejor película de aventuras posible. Sí, sí. Con El este tren, inicio, todo, el tren, todo, Bueno, todo. Es increíble. un tren con animales, es que es lo que le faltaba ya a esa saga, ya está. Ricardo, tú no has dicho con cuál te quedarías tú de Spielberg, ¿no? Al final. Es que, pues todas las que hemos dicho. Sí. Las tres de Indy y Encuentros en la tercera fase y Parque Jurásico son las que he visto hasta vomitar.
Pero es que luego, es que Minority Report me vuelve loco, Inteligencia Artificial me vuelve loco, es que... Mira, es que yo son en mi muchos top, a ver qué Spielbergs. pensáis, Y yo en mi ET, top 5... no Bueno, estoy claro, diciendo ET, sí, sí. y evidentemente cada vez que veo ET digo, ya, claro, pues sí, pues la mejor película de su año. Ya. A mí hay gente que me dice, ¿esta la meterías de verdad en un top 5? Y yo, es que con los años creo que es enorme. Y es Atrápame si puedes. Buenísima, Yo la buenísima. tengo que volver a ver, la tengo Pues bastante, esa, sinceramente. la tengo bastante olvidada, de hecho. No te quiero llevar a mi terreno, pero te invito a que la veas otra vez porque de repente ves a... Lo mejor de Spielberg está en esa peli. Mm. Incluso lo peor, que es un poco ese exceso sentimentaloide que tiene en algunos momentos, siempre rozando los límites de lo aceptable, ¿no? Pero Atrápame si puedes es una maravilla. No me molesta que sea tan sentimental. Creo que, o sea, es obviamente una carácter. O sea, es verdad que molesta mucho. Hay mucha gente que no soporta esa cosa sentimentalona que tiene, ¿no? Es que, a ver, a veces es lo que te digo. Yo creo que Entiendo. siempre está Pero la a mí delgada me línea, gusta, ¿no? creo que él Pero es, es que lo cuenta él es- cuando lo cuenta bien, lo cuenta muy bien, Ya, lo ya. cuenta como nadie. Entonces, lo que hemos dicho de ET, que sí, que es muy sentimental y muy familiar, pero no le puedes poner pegas, y es que es una preciosidad de película y está todo narrado por el tipo que mejor narra cine de los últimos años. Entonces, Así que ser sentimental no es malo. claro, que no pasa nada, Claro, ¿eh? exacto, Por ponerse un poquito exacto, ñoño. exactamente. La sociedad me ha endurecido. Mira, Y ahora ya. en la última película fiesta de aventuras de Spielberg, que fue un poco La Guerra de los Mundos, Sí. también me parece súper reivindicable, que es una No, peli no, a que, mí me bueno, fascina. que pasamos un poco por alto, pero que está hecha que te mueres. Y A mí la primera hora de esa peli me parece Sí, 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 magistral, sí, sí. magistral. Luego puede haber algún agujero así de ritmo, algún fallo de ritmo, A pero ver si vuelve de verdad los aliens, ¿eh? Que me sí, apetece. sí, no, sería genial. Pero es que Múnich... Vale. Ay, bueno, Múnich, Múnich. a mí Múnich Es me que si te encantó. pones a... De verdad, ¿eh? Múnich es muy Sí, sí, buena. sí, sí, Ah. sí. O sea, no quiero que parezca... Porque esto era un podcast para hablar de Tiburón, parece que al final estamos... Pero esta apología de Es que Spielberg es que es Spielberg está por necesaria. encima de todo, Claro. está por encima del bien y del mal. Sí, Es sí. que es Steven Spielberg, claro. Yo lo último, o sea, yo ya para hablar un poquito mal, o sea, de sus últimas pelis lo que no me gusta nada es Mi amigo el gigante. Es una peli, yo creo que bastante... Mira, a mí me hace... Yo hay pelis de Yo ni Spielberg la he que me gustan visto. menos. Menos que Mi Sí. amigo el gigante. Creo que tiene cosas interesantes. Y Ready creo que Player a One. ratos es un desastre. Ready Player One no te gusta, Ricardo, Ready sí. Player One me gustó. También tiene cosas interesantes y también tiene cosas que son un poco desastre. Pero Mi amigo el gigante tiene el primer chiste de pedos de Spielberg y eso hay que apreciarlo también. Y no sé si tiene nada más que me interese, pero no está tan mal. Yo qué sé, a mí... no sé cuál te diría. Yo pero no la he digamos, visto. A mí la ¿No? de... No. Ahora sabes quién te La de entiendo. No la he visto. Te da pereza. War Horse. Uf, sí, sí, flojita también, es verdad, Ricardo. donde Sí, está ahí. menos veo a Spielberg Sí. porque no le veo brillo. Es una historia muy Hay cosas en Spielberg, las pero formas de no- las formas de la peli, sí, hay mucho, Sí, mucho sí, Spielberg. pero luego no está. No encuentra su esencia. No me funciona en ningún momento. Sí. Tenemos la última pregunta, la última, que es vuestra peli favorita. Hombre, no, Oh, pensé que se te había olvidado. venga, Ricardo, vamos a empezar tú. Pero ya, vamos con eso. Sí, o sea, a ver, yo tengo una comodín. Dime si quieres, No, tengo no, ahí una tengo trilogía tengo maravillosa. Tengo una comodín. Mi peli favorita. Puede que sea mi peli favorita. O sea, Venga. no, ni de coña. Me gustan... Mi peli favorita son 200, evidentemente. Pero cada vez que me preguntan esto, y para que no me vuelvan a preguntar si no debían preguntármelo, es El milagro de Petinto. Wow. El milagro de Petinto es una peli fascinante, es increíblemente divertida, está escrita que te mueres, rodada como solo Javier Fesser con toda esta gente puede rodar, Sí, sí. y es una maravilla. Y a día de hoy me sigue funcionando. Y yo durante un año entero de mi vida, cuando salió, creo que la vi todos los viernes de ese año. Cuando me compré la película, engañaba a alguien para que fuese a mi casa a ver El milagro de Petinto. Me vuelve loco. Grandísimo. Me has Ricardo, dejado sí, señor, loca. ¿eh? Me has dejado Mi loca. película comodín. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada porque Es es el Fesser ese también que rueda increíble. Yo soy muy fan de Fesser, o sea, me gusta, ¿eh? Y soy muy fan de Mortadelo y Filemón, lo que hizo de animación, que me parece... Pero me recuerda cosas, o sea, tiene cosas del milagro. Las dos de Mortadelo de Fesser, la primera de acción real y la de animación, son chulísimas. Sí, sí. No sé qué contestarte. Eso estaba diciendo, que no me mire, que no me mire. mire. Yo esto lo tengo pensado porque es ya mi comodín. Hay que Ya, tener algo hay que porque- tener una pensada. Porque de vez en cuando nos llega esta pregunta Ya. que no se puede responder, evidentemente. Exacto. Sí, Lo se malo es que puede. todo el mundo me decís lo mismo. Oye, que es lo que os digo, yo salgo con lo de los directores. Yo Claro, digo, claro, bueno, hay que inventarse algo. pues me podéis decir eso también, Ricardo. Es que tengo tantas películas favoritas. Una filmografía, por ejemplo, Elsa. No, te digo una película. O sea, yo. ¿Ves cómo al final consigo que... El Mago de Oz. ¡Wow!
Es, yo creo, mi película favorita. O sea, si tengo que elegir una película, es la película que me abrió completamente la cabeza. Y la fantasía y todo. Y la experiencia, además de verla la primera vez, es, vamos, o sea, es que todavía lo tengo. Me puse de pie en la butaca, por lo visto, del cine. Y no, era Por como lo que visto. te bajes. Y Te lo recuerdan de vez en cuando. No, era como que no quiero bajarme. Como, o sea, me volví loca, literal. Sí, O sí. sea, y luego es una película que veo de vez en cuando. A mi Es hija le encanta increíble. también. Y me encanta porque concentra muchas cosas que me Ujú. gustan del cine clásico, de la locura que fue esa película. Es una película muy loca. Sí, 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 Muy, sí. muy loca. Y bueno, no me importa elegirla, aunque evidentemente No, es no, que a es ver, imposible. O sea, es maravilloso, o sea, el milagro de Petinto y el mago de Oz. Yo intento mezclar esto, te sale tiburón. Mira la que has liado. Hablando de tiburón y consigues estas dos. Una maravilla. Si Esa- tiene algún sentido, nos lo cuentas. No, le voy a dar una vuelta. Exacto. Le voy a dar una vuelta y os diré, chicos, estáis jodidos. Elsa, ¿tú has visto, o tú, Ricardo, Lynch / Oz? Sí, Este claro. documental increíble. Claro que lo he visto. Claro, ¿eh? O sea, es que has dicho Mago de Oz. Yo lo vi hace poco, ¿eh? Sí. Y había tardado en verlo y luego dije, ¿por qué he tardado tanto en ver esto? Yo creo que ¿No además has visto eso, David Ricardo? Lynch, Sí, 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 sí. David Lynch contaba que El Mago de Oz la descubrió en televisión, porque El Mago de Oz fue un fracaso cuando se estrenó y se convirtió en un fenómeno popular cuando la reestrenaron en televisión. Entonces se convirtió en una especie de película comodín que la ponían todos los años. Y entonces ahí hubo toda una generación de los años 50, que es Lynch, yo creo, que les cambió, eran niños pequeñitos, la vieron en la tele en casa y se volvieron, pues como lo que cuento yo de la butaca, o sea, les volvió locos la película. Y Lynch, la influencia del Mago de Oz en Lynch, bueno, ya si has visto el documental, No, yo ya cuando lo vi el sabes, documental no daba es crédito. enorme. Él está todo el rato metiendo referencias, guiños, Sí, haciendo es ahí fascinante. lecturas secretas que tienen que ver siempre con el Mago Y de Oz. una vez que lo sabes, no puedes dejar de verlo en Claro. todo lo que ha hecho Lynch. Encuentras el Mago de Oz por todas partes. Todas partes. Claro, como gran fábula americana, que al final es lo que hacía Lynch, es que lo encuentras todo el rato. Sí. Yo viendo el documental, esto es muy friki, pero necesitaba pararlo de vez en cuando para asimilar. Joder, como no he visto nunca esto. Además, como van cambiando de autores, digamos, del análisis, y me pareció increíble. Y dices, es verdad. O sea, esto es Bueno, así. es que tiene mucho que ver, claro, porque El Mago de Oz es una película muy oscura. Sí, claro, claro. O sea, es Tú una has dicho muy loca película- primero, y es que Lynch también. Claro, entonces tiene muchos subtextos, ¿no? Y luego es una película también que te da miedo, tiene cosas de cine de terror, por supuesto la parte musical, es que lo tiene todo, Sí. concentra muchos universos el Mago de Oz. Y yo entiendo, o sea, la influencia en Lynch es evidentísima, vamos. Es brutal. He visto la de Wiz, la que hicieron con el musical, la de Michael Jackson. Sí. Ah, bueno, claro. Claro, esa es he visto. ¿Cuáles más he visto? Bueno, luego hicieron una infame con este hombre, el Franco. Franco, ¿no? Sí. El actor. ¿Pero cómo se llama de nombre? Claro, James Franco. James, que sus hermanos Dave, sí, ¿no? esta la vi, sí. Que esa la hicieron en 2012 o 2013 o una cosa bueno, absolutamente salió de aquella horrorosa. manera. Era de Sam Raimi, ¿Era Sam Raimi el director? esa peli, Uf. sí. Y no salió bien. No. Me acuerdo de ir al pase de prensa y allí salir todos. ¿Y qué tal Wicked? ¿Qué Pues te a mí pareció? me gustó, Sí, la verdad. a mí también. Me parece una película, o sea, me parece sobre todo que ellas dos funcionan increíbles, como cantan, vamos, o sea, me parece que yo a Ariana Grande, que me parece, no la podía soportar, y ahora me parece, vamos, porque lo hace muy bien la bruja. A mí me gustó mucho la vis cómica que tiene en esta peli, está tan divertida. Me molesta un poco la parte Harry Potter que tiene, Ujú. que me parece que el universo estético del Mago de Oz es increíble y le sacan muy poco partido porque gana un poco esa cosa Disney, por un lado de princesa Disney y por otro también de Harry Potter. Pero pese a eso, me parece, vamos, de hecho la he visto más de una vez. Sin ser un musical buenísimo, Sí, los exacto. números musicales están Eso es. muy bien hechos. Luego cantaron La los Oscar, actuación ¿no? que tuvieron en los Oscars, es que hemos Ah, pensado vale. lo mismo. Bueno, te ponía los No, pelos yo de sí. punta. Sí, O sea, yo como dije, fuese el "Guau". momento de los Oscars. Es que ellas dos son lo mejor de Sí. Wicked. Sí. Y tengo muchas ganas de ver la segunda parte. Sí, yo también. Erivo, además, a mí me gusta un montón. Y el colorido también Sí. creo que está muy bien pensado.
Sí, bueno, ella es increíble cómo canta esa Sí, sí. mujer. Se la hace... Yo la descubrí en El Visitante, en la serie esta de HBO de la novela de Stephen King, que me gustó mucho y me encantó el personaje de ella. Y ya cuando la vi Yo tengo aquí, curiosidad por ver, porque yo no me he leído la novela en la que se basa, tampoco el musical lo controlaba mucho, y a ver un poco cómo ese final, ¿no? Sí, Cómo, sí. cómo cierran esta historia, ¿no? Mm. Que tiene lecturas políticas, o pretende, creo, tenerlas, a ver por dónde van, ¿no? No sé si acertadas o no. A ver cómo cierran, pero vamos, el éxito de la primera ha sido rotundo. Bueno, es que yo creo que la primera, con todos estos peros que le pongo de la cosa princesa Disney o Harry Potter, creo que está bastante bien Sí. lograda y funciona. Y funciona lo importante que son los dos personajes. Elsa, ¿no eres fan de Harry Potter? No mucho, pero a mí ya me pilló mayor. O sea, también Te hay que invito a que veas nuestro entenderlo. tercer programa. Ah, vale. Especial Harry Potter. Es que me pilló ¿El ya más en una visto? época en la que Harry Potter, y tampoco, fíjate, a lo mejor si a mi hija le hubiera enganchado mucho, pero a mi hija tampoco le... Entonces, no, o sea, he visto las primeras, pero luego ya me agotó un poco. Ya. Es que precisamente, claro, las primeras son las... Yo diría que son las más flojas, entre comillas. Ah, sí, o sea, Sí. gana luego. Sí. El prisionero de Azkaban de Cuarón es el antes y el después de la saga para mi gusto y para yo creo que la de todo el mundo, ¿no? Ricardo, ¿tú estás de acuerdo? Bueno, a mí la primera me encanta. ¿Sí? Bueno, sí es verdad, es que vista con el tiempo... Me parece una peli muy mágica, una peli familiar infantil preciosa. Y la de Cuarón es brillante. Una tercera. Pues entonces tendré que ponerme la pila y hacer... Luego estoy un poco más despegado. Me gusta Harry Potter sin ser fanático, sin conocer demasiado el mundillo. Pero yo sobre todo disfruto de la primera y de la tercera. O sea, los dos sois más del Señor de los ¿Cuántas? Anillos, ¿no? ¿O tampoco? Tampoco soy muy loca del Señor de los Anillos, pero sí me gustó. Yo ahí le doy más. Sí. No así Bueno. de la Sí, o trilogía sea, me de las Hobbit, vi pero- encantada de la vida. Claro, Vamos, ya. no sé si me las... No es una trilogía de estas que me vería en plan loop, pero sí me gusta más que Harry Potter, desde luego. Bueno, pues me encanta porque hemos acabado el especial de Tiburón hablando de Harry Potter. Es verdad. Has sido tú, ¿eh? Exacto, con esa preguntilla trampa. Hay gente que me va a decir, siempre te lo llevas a lo mismo, Javi. Claro, has sido tú, has visto los datos, cuál programa se dio más, el de Harry Potter. Ah, porque el de Harry Potter es un hit total. Bueno, este es el sexto, Elsa, Sí. y el tercero es el de Harry Potter, que es el más visto. Vale. No lo hice a propósito, de verdad, pero sí, la gente... Es con el que conocí el programa yo. O sea, se movió ¿Ah, sí? mucho porque de repente vi que estabas haciendo esto con el de Harry Potter. Toma ya. Pues Ese que me especial de Harry llegó Potter, a- pero Pues ya. ahora me lo voy a ver. Bueno, yo quiero ver cómo funciona Tiburón porque, oye, hay muchos fans a mí y además yo creo que... Sí, hay mucha fan. ¿No crees que es una película a lo mejor? O sea, claro. No, Elsa, o sea, de hecho el 50 aniversario yo lo he visto en todas partes, ¿eh? Es verdad que a lo mejor quizá medios más en Estados Unidos y tal, pero yo creo que hay mucha gente homenajeando los 50 Sí, yo lo he años. visto más en medios, pues como en el que trabajo yo, generalistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que es una película, hombre, es un clásico. Tiburón yo creo que ya entra en la esfera de lo clásico, entonces efectivamente el New York Times, todos los periódicos así. No sé si luego ha tenido, en redes se ha tenido tanta repercusión como fíjate. en medios más tradicionales, por decirlo de Claro, alguna manera. Pues creo que en streaming estaba otra vez posicionada como de las más vistas de los últimos. Bueno, de hecho la reestrenan a finales del verano. Sí. O sea, a Sí. finales ¿Sí? de agosto tiene un Vuelve a reestreno. decir. Sí. Pues eso es Sí, hay que muy Que eso es significativo. sí, sobre todo verla en pantalla en Sí. un buen cine, restaurada, espero, ¿no? Y No, en buenas sí, condiciones. yo creo que las nuevas generaciones también han entrado al trapo porque... Hombre, mi hija tiene 27 años y es una de sus películas fan. de cabecera también. También es verdad que, claro, la pobre desde pequeña, que es lo que tú Ya dices le con tus quedaba padres que te cabeza al llevaban. mes. Y yo también era muy pequeña y le ponía Tiburón. Y yo era como, bueno, o sea, me van a detener por ponerle a la Sí. niña esto. Yo, mis padres me echan la culpa a mí, me dicen que la culpa es mía, que me quedaba anonadado viendo todo lo que me ponían, pero claro, a lo mejor así he salido. Pero bueno, a mí también me llevaron Ha a salido ver películas maravilloso, que no Ricardo. eran para un niño y al final, bueno, pues yo qué sé. Pero yo creo que eso marcaba nuestra cinefilia, Elsa, porque yo también he visto mucho terror de pequeño. Empecé viendo Thriller de Michael Jackson, que eso me marcó y ya dije... O sea, lo tuyo empezó con el videoclip de Thriller. Sí. Ojo. Yo empecé ahí con el terror y Pesadilla en Elm Street en el 84, yo tenía 4 años, yo nací en el 80 y aquellas dos cosas me marcaron para que el terror sea uno de mis géneros favoritos. Yo me acuerdo con el vídeo de ese vídeo que la expectación
Claro, porque a mí me pilló más mayor y claro, era como todo el mundo esperando para Claro. ver el vídeo de thriller, era una locura Sí, sí. lo que se generó con ese vídeo, ¿eh? Además, fíjate que gente dirigiendo, John Landis, luego Rick Baker trabajando en Claro, tenía ya los grandes. Es que, joder, esto da Es para, que vaya épocas. para otro Sí. podcast esto. Bueno, pues nada, Ricardo, Elsa, maravillosa Nada. compañía, un montón de miles de gracias por venir. A ti. Yo creo que ha quedado muy bonito, yo creo que va a Sí, gustar. ojalá. Ya os daré feedback. Espero que la gente, los que no hayan visto Tiburón, la vean, pese a nuestros spoilers. Lo sentimos. Son 50 años, o sea. Pero, Habéis tenido pero 50 yo creo que años. es una película que no se le puede hacer mucho spoiler. No, para nada, porque, Tú la puedes claro. contar de pe a pa y da igual, no Tal la puedes cual. contar. Si es que no la Es lo que puedes hemos contar. dicho, que nos la sabemos de memoria, la vemos y seguimos pensando, jo, cómo funciona todo. Exacto. Sí. Así que se apunte todo el mundo y que se dé un baño si se atreve. Bueno, pues nada, que deciros que espero volver a veros a todos en septiembre y que todos nos veáis a nosotros y que Haz que Pare pues siga en una nueva y apasionante temporada. Un beso a todos.